Yubin era alegre, trabajaba en una tienda de comida rápida y además hacía repartos. Cada día llevaba comida rápida y pasteles a los oficinistas. Muchas veces también regalaba una flor a los clientes. Yubin llevaba tiempo enamorada en secreto del director de aquella empresa, Sun-Jun. Por eso, cada vez que iba a hacer una entrega, no podía evitar mirarlo un poco más. Yubin se ponía muy contenta cada vez que lo veía comer los pasteles que ella había hecho. Su mejor amiga, Yeso, trabajaba como guía turística en Japón. Ese era también el trabajo que Yubin siempre había deseado. Pero ya habían pasado 3 años desde que se graduó. Yubin seguía siendo una simple repartidora. Por eso su madre no dejaba de meterle prisa para que se casara cuanto antes. Pero Yubin solo quería ver un poco más del mundo. Ese día, la casamentera que había buscado la madre de Yubin llegó a la tienda. Venía a organizarle una cita a ciegas. Justo entonces vio a Yubin. Yubin intentaba convencer con paciencia a un niño pequeño que no quería comer. La mujer quedó encantada con el aspecto de Yubin y con su forma de ser. Poco después, Yubin estaba haciendo una entrega. Vio que una dependienta había rayado un anillo. La dueña la regañó en el acto. Yubin sintió pena por la dependienta y decidió comprar ella misma aquel anillo. La dependienta se lo agradeció muchísimo. En ese mismo momento, invitó a Yubin a participar en un sorteo. El premio era un viaje a Japón. Y Japón era justo el lugar al que más quería ir. Yubin participó en el sorteo enseguida. No mucho después, le avisaron a Yubin de que había ganado. El vuelo salía ese mismo sábado. Volvió corriendo a casa, emocionadísima. Quería decirle a su madre que se iba a Japón. Pero Sumi se mostró inflexible y siguió empeñada en que el sábado fuera a la cita. Yubin no quería renunciar al viaje. Así que fue a pedir ayuda a su padre, que era quien más la mimaba. Daeo acababa de prometer que hablaría por ella. En ese momento, Sumi se puso a echarle la bronca. Pero, en cuanto Sumi volvió a su cuarto, Daeo decidió ayudar a su hija. La ayudaría a salir del país a escondidas. Sun-Jun era precisamente el hombre con el que iba a tener la cita. Aunque de momento no quería casarse, aceptó por consideración hacia su madre. Cuando llegó el día de la cita, Yubin dijo que iría. Pero ya había planeado con Daeo cómo escaparse. Daeo salió de casa con una mochila al hombro, fingiendo que se iba a esquiar. Pero, una vez fuera, le entregó la bolsa a Yubin. Después de despedirse, Yubin corrió al aeropuerto. Mientras tanto, Sun-Jun ya había llegado al lugar de la cita. Pero Yubin no apareció ni cuando ya había pasado la hora acordada. Sun-Jun se quedó de muy mal humor. Más tarde, Yubin se acordó de la cita y llamó enseguida a la cafetería. Le pidió a una empleada que le diera un recado a Sun-Jun. Pero Sun-Jun ya se había ido. Yubin creyó también que él ni siquiera había ido. Así que subió al avión y se fue al extranjero. En cuanto aterrizó, Yubin se fue directa al complejo de esquí. Muy pronto se reunió con Yeso. Llevaba mucho tiempo sin verla. Yeso la llevó al complejo donde trabajaba. El hijo del dueño de aquel complejo se llamaba Gunee. Gunee se había escondido allí para descansar y se lo tenía oculto a su padre. Cuando su padre lo llamó, hasta le mintió. Le dijo que seguía en su universidad de Estados Unidos. Nada más colgar, se fue a esquiar con la chica que lo acompañaba. Luego, Yeso llevó a Yubin a la pista. Mientras Yubin y Yeso jugaban a tirarse bolas de nieve, Yubin le dio por accidente a Gunee. Gunee se enfadó al instante y se empeñó en ajustar cuentas con Yubin. Pero fue Gunee quien resbaló y acabó dándose una caída de lo más ridícula. Yubin y Yeso no pudieron aguantar y se echaron a reír allí mismo. Gunee, muerto de vergüenza y rabia, se dio la vuelta y se marchó. Más tarde, Yubin y Yeso subieron a esquiar. Como Yubin no esquiaba bien, se cayó enseguida. Un chico se acercó, la ayudó a levantarse y le preguntó en japonés si estaba bien. Ella solo sabía unas cuantas frases sueltas y le respondió de forma vaga. Al volver, hasta presumió delante de Yeso de haber conseguido hablar con aquel chico. Aquel chico se llamaba Hino y era amigo de Gunee. Después de conocerla, Hino no dejaba de decir que Yubin era guapa. Hino se enteró de que Yeso era coreana. Se puso a preguntarle si Yubin también lo era. Para darle una oportunidad a Yubin, Yeso dijo a propósito que Yubin era japonesa. Solo entonces Hino se quedó tranquilo. Invitó a Yubin a la fiesta de cumpleaños de Gunee. Yubin no quería ir. Pero Yeso le dijo que aprovechara la oportunidad. Yeso pensaba que Gunee heredaría el complejo en el futuro. Si Yubin lograba dejarle una buena impresión, quizá Gunee podría ayudarla algún día. Tal vez así podría cumplir su sueño de ser guía. El día de la fiesta, Yubin se puso un kimono. La arreglaron como a una chica japonesa dulce y discreta. Entre los aplausos de todos, Hino presentó a Gunee. En cuanto Gunee vio a Yubin, ya no pudo apartar la mirada.
Yubin también felicitó a Gunee por su cumpleaños en un japonés torpe. Cuando apagaron las luces, todos encendieron fuegos artificiales para celebrar el cumpleaños de Gunee. Después, los invitados empezaron a bailar y a divertirse. Pero Yubin acabó aburriéndose y se fue sola a un rincón. En ese momento se le acercó un extranjero y se empeñó en obligarla a bailar. Yubin lo rechazó con educación. Pero él siguió insistiendo y pegándose cada vez más a ella. En ese apuro, lo llevó hasta el borde de la piscina y lo hizo caer al agua. Todos se echaron a reír y Yubin por fin logró librarse. Después, Yubin se fue irritando cada vez más por tener que seguir fingiendo que era japonesa. Y encima, el anillo se le cayó al suelo y salió rodando. Gunee recogió el anillo y volvió a ponérselo en el dedo. Al verle la cara de cerca, Gunee quedó todavía más prendado. En ese momento, otras chicas ya estaban buscándolo por todas partes. Gunee se apresuró a llevar a Yubin a un rincón para esconderse. Luego la llevó al telesilla. Pero, en cuanto se sentaron, ya quedó claro. Gunee no sabía japonés en absoluto. Yubin, que fingía ser japonesa, también solo sabía unas pocas frases de japonés. Después de pensárselo mucho, solo fue capaz de decir buenas noches. Gunee tuvo que llamar a los empleados para que lanzaran ya los fuegos artificiales. Muy pronto el cielo se llenó de fuegos artificiales y Yubin los miró encantada. Gunee estaba cada vez más fascinado con Yubin. Enseguida le pidió a un amigo que la invitara de su parte. Quería que Yubin fuera esa noche a su habitación. Yubin no entendió nada y solo pudo asentir y responder de forma ambigua. Los amigos creyeron que Yubin había aceptado y corrieron a decírselo a Gunee. Al oírlo, Gunee se quedó encantado. Ya entrada la noche, Yubin estaba recogiendo su cuarto y preparándose para dormir. Pero Gunee irrumpió de pronto, borracho. Ella creyó que era Yeso y abrió la puerta sin pensarlo. Gunee la agarró de golpe y la metió en la habitación. Luego la empujó sobre la cama. Yubin forcejeó con todas sus fuerzas, pero no consiguió soltarse. Por suerte, Gunee se quedó dormido enseguida. Yubin aprovechó entonces para escapar. Gunee despertó al día siguiente. No recordaba nada de lo que había pasado la noche anterior. Incluso creyó que ya había conseguido lo que quería. Sacó la cartera para darle dinero a Yubin. Fue entonces cuando Yubin entendió que Gunee la había tomado por una chica de alterne. Furiosa, le tiró el dinero de vuelta. Le dijo que la noche anterior no había pasado absolutamente nada. Solo entonces Gunee descubrió que Yubin no era japonesa, sino coreana. Gunee estaba muerto de rabia y vergüenza. Salió tras ella para echarle en cara que lo había engañado. Pero Yubin le devolvió los gritos. Le dijo que, si lo habían engañado, se lo merecía. Después de soltar eso, se marchó sin volver la cabeza. Yeso, muy espabilada, agarró marisco y se lo tiró encima a Gunee. No mucho después, el presidente Enchul apareció de repente en el complejo para una inspección. Enchul era también el padre de Gunee. Temiendo que Enchul lo viera, Gunee se escondió de inmediato, muerto de nervios. Yubin quiso salir a despejarse y paró un taxi. Pero, nada más subir Yubin, Gunee apareció corriendo. Se metió en el mismo taxi. Y además le metió prisa al conductor para que arrancara enseguida. Yubin estaba a punto de estallar. Pero entonces se dio cuenta de que Gunee se estaba escondiendo de Enchul. El taxi acababa de arrancar cuando Enchul llegó al complejo. En el taxi, Gunee volvió a sacar el tema de la noche anterior. Yubin lo amenazó sin rodeos, o se callaba o lo echaba del coche. Cuando llegaron, Gunee se dio cuenta de que había salido con tanta prisa. Ni siquiera llevaba la cartera. Quiso llamar a sus amigos para pedir ayuda, pero nadie le cogía el teléfono. Sin dinero y además herido, solo pudo seguirla todo el camino. Yubin siguió pinchándolo sin parar. Pero al final fue a una tienda. Le compró tiritas y le curó las heridas. Gunee seguía quejándose, pero se quedó allí sentado sin moverse. Yubin hasta le dejó clarísimo cuánto le debía por las curas. Después, Gunee propuso ir a comer algo bueno. Yubin lo llevó a un local de fideos. Gunee estuvo poniendo pegas todo el rato, pero al final se acabó los fideos. Después de comer, fueron juntos a dar de comer a los ciervos. Al principio Gunee estaba torpe, pero luego cada vez se lo pasó mejor con ella. Luego la llevó a montar en trineo de perros. El dueño les soltó un montón de indicaciones en japonés. Gunee no entendió ni una palabra, pero fingió que lo había entendido todo. En cuanto Yubin habló, Gunee se dio cuenta de que ella tampoco sabía japonés. Fue entonces cuando Gunee lo entendió por fin. Aquella noche, Yubin no había entendido ni una sola palabra del mensaje. Se lo habían dado de parte de Gunee. Nada más subir al trineo, los dos se lo estaban pasando muy bien. Pero, al llegar a una curva, Gunee no supo manejarlo. El trineo volcó de golpe.
Los dos rodaron ladera abajo junto con el trineo. Cada vez oscurecía más. Los dos tuvieron que quedarse en la nieve. Cavaron un hoyo para resguardarse del viento. En medio de todo aquello, por fin aclararon los malentendidos de antes. Al final, los amigos de Gunee encontraron por fin a los dos. Cuando Hino vio que Yubin también estaba allí, sospechó al instante. Pensó que se había acercado a Gunee a propósito. Yubin oyó todo eso. Furiosa, Yubin se puso a golpear a Hino allí mismo. Gunee vio la escena con sus propios ojos. En vez de eso, Yubin le pareció cada vez más interesante. Aquel día era también el último de Yubin en el complejo. Por la noche, Yeso actuó junto con los empleados del complejo. Yubin lo disfrutó mucho desde abajo. Al enterarse de que su padre ya se había marchado, Gunee quiso volver. Quería devolverle el anillo y buscar otra ocasión para hablar con ella. Pero, como nevaba demasiado, Enchul acabó regresando al complejo. En el vestíbulo, Gunee acababa de llevarse a Yubin hacia afuera. Yubin llevó a Gunee a propósito delante de Enchul. Enchul recordó que su hijo le había mentido por teléfono días antes. Estalló de rabia en el acto. Enchul reprendió con dureza a Gunee. Y hasta estuvo a punto de venirse abajo su plan. Quería volver a Estados Unidos para seguir estudiando. Gunee reconoció su error a toda prisa. Le suplicó a Enchul que le diera 2 semestres más. Le prometió que después volvería sin falta. Al día siguiente, Yubin hizo la maleta, se despidió de Yeso y regresó a Corea. Cuando Gunee estaba despidiendo a su padre, volvió a ver a Yubin. Al recordar cómo ella lo había estado tomando el pelo aquellos días, se sintió todavía más molesto. Pero delante de Enchul no se atrevió a hacer nada. Gunee dijo que volvería a Estados Unidos, pero al momento cambió de idea. Pensaba ir primero a Bali con su novia. Cuando volvió a casa, Yubin no se libró de la bronca de Sumi. Así que acabó dándoles a sus padres los regalos que había traído del extranjero. Luego le contó a su padre, emocionada, cómo había sido el viaje. Al ver a su hija tan feliz, Daeo sintió que había valido la pena. Se había comido aquella bronca por ella. Muy pronto, Yubin volvió a sus repartos. Volvió a entrar en aquella oficina buscando a Sun-jun, pero no lo vio por ninguna parte. Mientras Yubin miraba alrededor, Sun-jun apareció de repente. Yubin le tendió la comida rápida de inmediato, toda nerviosa. Sun-jun cogió el pedido, pagó al momento y hasta le dedicó una sonrisa. Más tarde, Yubin se enteró de que Sun-jun estaba buscando secretaria. Enseguida le entraron ganas de trabajar a su lado. Pero el puesto exigía al menos 2 años de experiencia, y ella no cumplía el requisito. Al día siguiente, una candidata faltó a la entrevista a última hora. Una empleada le dijo a Yubin que fuera a hacer la entrevista. Además, le enseñó a mentir en el currículum, diciendo que sí tenía experiencia. Yubin no quería dejar pasar la oportunidad. Volvió corriendo a casa para preparar el currículum a toda prisa. Pero Sun-jun tenía mucha experiencia. Con solo unas cuantas preguntas profesionales, lo vio enseguida. Yubin estaba mintiendo. Yubin ya no pudo seguir ocultándolo. Con la cabeza baja, acabó admitiendo que no tenía ninguna experiencia como secretaria. Sun-jun se enfadó mucho y en el acto decidió que no valía para el puesto. Había quedado en ridículo delante del hombre que le gustaba. Se sintió avergonzadísima. Pero, nada más llegar a casa, Sumi le dijo que la cita a ciegas ya se había vuelto a organizar. A la casamentera le seguía gustando mucho Yubin. Y hasta había convencido a Sun-jun para que aceptara verla una vez más. Yubin ya estaba cohibida por lo de la entrevista. Ni se imaginaba que el hombre de esta nueva cita fuera otra vez Sun-jun. Cuando llegó al lugar y lo vio, su primera reacción fue taparse la cara con el bolso. Salió corriendo. Pero Sun-jun ya la había visto. Yubin ya no tenía dónde esconderse y no le quedó otra que sentarse. La entrevista de ese mismo día había sido demasiado humillante. Yubin no se atrevía ni a mirarlo. En ese momento, Sun-jun recibió la llamada de un socio. El hombre le pidió que fuera al banquete con su novia. Sun-jun justo estaba preocupado porque no encontraba a nadie adecuado a última hora. Y enseguida pensó en Yubin. Le pidió que fingiera ser su novia. Al final, Sun-jun se llevó a Yubin a la cena. Cuando conoció al cliente, Yubin hizo todo lo posible por mostrarse natural y segura. Y logró sacar a Sun-jun del apuro. Cuando la esposa del cliente sacó el tema de los viajes, Sun-jun no supo seguirle la conversación. Se quedó sin saber qué decir. Yubin siempre había querido ser guía y sabía bastantes cosas sobre ese tema. Así que, desde al lado, fue soplándole qué decir. Gracias a eso, Sun-jun le cayó muy bien a la esposa del cliente. Después, el cliente volvió a quejarse de que los móviles de su empresa eran de mala calidad. Al oírlo, Yubin estampó su propio móvil contra la mesa. Quería demostrar que aguantaba los golpes. Al cliente todavía le pareció poco,
y Sun-jun remató dándole una patada al móvil. Yubin marcó un número allí mismo, y el teléfono seguía funcionando con normalidad. Solo entonces el cliente quedó satisfecho. Después de aquello, Sun-jun se sintió muy agradecido con Yubin. Al día siguiente, le dijo a Yubin que fuera a buscarlo a la empresa. Ese día, en Bali, Gunee llamó a un amigo suyo que estaba en Estados Unidos. Le pidió que se lo ocultara a Enchul. Pero justo cuando iba a salir a comer con su novia, la gente de Enchul lo encontró. Después, lo mandaron de vuelta a Corea directamente. Nada más ver a Enchul, Gunee recibió una bofetada. Gunee se arrodilló para pedir perdón. Aún así, Enchul le ordenó que al día siguiente fuera a trabajar a la empresa. Enchul también le dio un cargo de gestión. Yubin oyó que podía ir a trabajar a la empresa de Sun-jun. Enseguida organizó una fiesta para celebrarlo. Sumi también pensó que Sun-jun y Yubin hacían muy buena pareja. Pero en ese momento, la agencia de viajes llamó de repente a Yubin para una entrevista. Yubin ya no supo qué hacer. Daeo pensó que lo de entrar como secretaria con Sun-jun todavía no estaba cerrado. Así que le dijo a Yubin que primero probara en la agencia de viajes. Por casualidad, esa agencia era justo la empresa de la familia de Gunee. El primer día en la empresa, Gunee fue a ocupar un puesto de gestión. Así lo había dispuesto Enchul. Al mismo tiempo, también tenía que encargarse de entrevistar a los nuevos empleados. Pero él no quería trabajar desde el principio. Miró la lista y le soltó las entrevistas al ayudante. Después, llamó a Hino y quedó con él para comer. Y precisamente por eso, se perdió la entrevista de Yubin. Como llevaba años estudiando idiomas, Yubin aprobó la entrevista sin problemas. Muy pronto, recibió el aviso de contratación. Al mismo tiempo, su amiga Yeso también fue a Corea para ver a Yubin. Y además se alegró porque las dos iban a trabajar pronto en Bali. Pero Yubin empezó a dudar. Porque no quería alejarse de Sun-jun, que le gustaba. Yeso se opuso enseguida y dijo que Yubin no debía renunciar a su sueño por Sun-jun. Al final, Yubin aceptó irse a Bali con Yeso. Por otro lado, Gunee volvió a la empresa. El ayudante le entregó la lista de los seleccionados. En cuanto vio el currículum de Yubin, volvió a darle ganas de fastidiarla. Mientras tanto, Yubin no sabía nada. Estaba dando una vuelta en moto con Yeso, tan contenta. Poco después, Yubin recibió una llamada de la empresa. Le dijeron que fuera de inmediato para la entrevista final. Aunque le pareció raro, fue igual. Cuando llegó, descubrió que el entrevistador era Gunee. Entre los dos había mucho rencor de antes. Por eso, Gunee le puso las cosas difíciles a propósito. Respondiera lo que respondiera, él siempre encontraba un motivo para bajarle puntos. Y no solo eso. Además, le planteó varias opciones humillantes. Estaba claro que quería que Yubin lo pasara mal. Yubin dijo directamente que lo dejaba. Pero justo cuando iba a irse, Gunee cambió de tono. Le dijo que, si se disculpaba, la contrataría. Yubin solo lo miró con desprecio y se dio la vuelta. Yeso llevaba todo el rato esperándola afuera. En cuanto oyó que habían descartado a Yubin, se puso a insultar a Gunee. Luego se fue con Yubin. Pero después Yubin todavía tenía que ir a la empresa de Sun-jun. Nada más verse, Sun-jun le regaló un móvil nuevo. Le dijo que primero la probaría una semana a su lado como secretaria. Yubin oyó que tendría la oportunidad de trabajar al lado de Sun-jun. Aceptó al instante. Después, celebró con su familia el nuevo trabajo. Pero Yeso seguía diciéndole que no renunciara a su sueño por Sun-jun. Si lo hacía, acabaría arrepintiéndose. Por otro lado, la madre de Sun-jun, Mi, le dijo que se fijara más en Yubin. Le dijo que Yubin no tenía mucha experiencia como secretaria. Pero era lista y muy espabilada. Al oír eso, Sun-jun sintió curiosidad. Quiso saber por qué su madre conocía tan bien el trabajo de secretaria. Entonces Mi mencionó que, cuando era joven, ella también había trabajado como secretaria. Y añadió que por entonces también vivió una relación inolvidable. El primer día de trabajo, Sun-jun le llamó la atención a Yubin por llegar tarde. Sun-jun siempre hacía las cosas con muchísimo cuidado. Y además le dijo claramente que en la oficina no podía haber ni un solo fallo. Al mismo tiempo, Gunee estaba garabateando el currículum de Yubin. En ese momento, su novia Yemi también fue a buscarlo a la empresa. Lo hizo de una manera muy llamativa. Eso le pareció un fastidio a Gunee. Por otro lado, Yubin olvidó avisar de la hora del discurso. Por culpa de eso, Sun-jun llegó tarde. Luego Sun-jun le pidió que fuera a buscar unos documentos. Y ella volvió con los papeles equivocados. Cuando los dos ya iban en el coche, Sun-jun se dio cuenta de que no eran esos. No le quedó otra que llamar a Yubin. Ella tenía que volver a la empresa y cogerlos otra vez. Pero justo a esa hora era hora punta y Yubin no conseguía parar ningún taxi. Sin más remedio,
tuvo que pedir ayuda a Yeso. Yeso fue a recogerla enseguida en moto. Después, Yubin salió disparada hacia el lugar del acto. En la sala, todo el mundo estaba alabando a Sunjun. Había conseguido mucho siendo tan joven. Solo Gunee, sentado al lado, tenía cara de no importarle nada. Sunjun esperaba dentro, impaciente, los documentos. Yubin estaba atascada en la carretera, casi sin poder moverse. Por suerte, al final llegó a tiempo con los papeles. Cuando empezó el discurso, Sunjun habló en el escenario. Pero Gunee, abajo, bostezaba aburrido y no paraba de desperezarse. Con todo aquello, todo el mundo se quedó mirándolo. Él pidió perdón, incómodo, y se fue. Sunjun miró la espalda de Gunee. Y soltó con frialdad: solo alguien sin capacidad no sabe escuchar un discurso como este. Nada más salir, Gunee vio a Yubin mirando a Sunjun con admiración. Y eso aprovechó para hablar bien de Yubin delante de Gunee. También le pidió que reconsiderara lo de haberla descartado. También le dijo a Gunee que Yubin ahora estaba trabajando como secretaria de Sunjun. Fue entonces cuando Gunee supo que la persona que le gustaba a Yubin era Sunjun. Así que enseguida empezó a burlarse de ella. Nada más llegar a casa, Enchul le preguntó a Gunee qué le había parecido el discurso. Enchul también insistió en que Gunee tenía muchas cosas que aprender. Eso hizo que Gunee lo sintiera todavía más. Siempre lo estaban comparando con Sunjun. A la mañana siguiente, Yubin llegó muy pronto a la empresa. Dejó el escritorio de Sunjun impecable. Sunjun le dijo que preparara café, pero ella entró con 2 tazas. Incluso arrastró una silla y se sentó enfrente de él. A Sunjun se le puso muy mala cara. Después de que Yubin le diera los documentos, Sunjun le dijo que saliera enseguida. Al ver esa actitud, Yubin pensó que Sunjun seguía enfadado. Era por lo del día anterior. Pero Sunjun le dejó muy claro que no le importaba la vida privada de sus empleados. Más tarde salieron juntos, y Sunjun le dio a Yubin las llaves del coche. Pero nada más ponerse al volante, casi hace que Sunjun se caiga. Porque Yubin no sabía conducir bien, y los coches de detrás no paraban de pitar. Con el sudor frío encima, consiguió llevarlo al destino sano y salvo por los pelos. En la reunión, Sunjun mostró una gran capacidad de liderazgo. Yubin sintió todavía más que tenía mucho encanto. Pero en cuanto terminó la reunión, Sunjun se fue directamente con el coche. Tenía algo urgente. Yubin se quedó sola, tirada en una carretera apartada. Entre enfadada y dolida, Yubin llamó a Sunjun para quejarse. Pero Sunjun solo puso como excusa que estaba ocupado y le colgó al poco rato. Yubin no había escuchado a Yeso. No fue hasta entonces cuando empezó a arrepentirse. Mientras tanto, Gunee jugueteaba con el anillo de Yubin. Pensaba en otra broma nueva. Poco después, se le ocurrió otra. Fue a una tienda y compró un montón de regalos. Además, le dijo al dependiente que se los llevara a Yubin a horas fijas. A la hora de comer, Yubin estaba contentísima y pensaba que podría comer con Sunjun. Pero Sunjun casi no se acordaba de ella. Por la tarde, los de la tienda le llevaron los regalos a Yubin. En cuanto vio la firma, Yubin supo que los había enviado Gunee. Pidió en el acto que los devolvieran, pero el dependiente se negó. Y para colmo, Sunjun vio justo esa escena. Después, los regalos siguieron llegando uno tras otro a su hora. Yubin estaba cada vez más harta. Al final, hasta Sunjun acabó harto. Le dijo a Yubin que se lo dijera a su novio. No podía molestar en horario de trabajo. Yubin se apresuró a explicarle que todo era un malentendido. Pero enseguida Gunee volvió a llamar. A propósito, le preguntó si le habían gustado los regalos. Yubin se puso como loca de rabia. Cogió todos los regalos y fue corriendo a buscar a Gunee. Sin decir una palabra, se los tiró todos encima. En cuanto Hino lo vio, también quiso ponerle la mano encima a Yubin. Pero Gunee lo detuvo. Yubin no le tuvo ningún miedo. Y le preguntó directamente a Gunee por qué siempre tenía que estar fastidiándola. Gunee seguía con esa sonrisa de siempre. Al contrario, la invitó a sentarse y hasta le sirvió una copa. Después de beber una copa, Yubin dijo que entre los dos todo terminaba ahí. Y también esperaba que Gunee dejara de meterse en su vida. Pero Gunee le devolvió la pregunta: ¿qué pasaría si él seguía metiéndose? Yubin no quiso seguir enredándose con él y se dio la vuelta. Pero nada más salir fuera, se topó con Yemi. Yemi reconoció a Yubin y le soltó una bofetada en el acto. Además, le advirtió que no intentara seducir a su novio. Por otro lado, acababan de cerrar con éxito una negociación con un cliente. Y ese cliente estaba muy satisfecho con la calidad de los teléfonos de la empresa. Nada más recibir Sunjun la noticia, los empleados de la empresa se pusieron a celebrarlo a gritos. Él también invitó a todo el departamento a ir a un bar para celebrarlo. Yubin enseguida se metió de lleno en el ambiente, y al bailar destacaba muchísimo.
Hasta Sun-Yun no pudo evitar mirarla unas cuantas veces más. Después de la fiesta, Sun-Yun volvió solo a la empresa para encargarse del trabajo que quedaba. Pero Yubin también volvió y le llevó un café. Sun-Yun se sorprendió un poco y le preguntó por qué seguía allí. Yubin se lo dijo con mucho entusiasmo. Si el jefe todavía no había salido, la secretaria no podía irse antes. Y fue justo desde ese momento cuando Sun-Yun empezó a tenerle cierta simpatía. Al salir del trabajo, Sun-Yun llevó a Yubin a casa en coche. En el coche, le dijo a Yubin que buscara un CD dentro de una caja. Sin querer, Yubin encontró una invitación para una fiesta de la alta sociedad. Entonces le preguntó, tanteándolo, si pensaba llevar a una acompañante. En ese momento, Sun-Yun no respondió, y Yubin pensó que ya no tenía ninguna posibilidad. Pero al llegar a su casa, Sun-Yun terminó entregándole la invitación. Le dijo que llegara puntual al hotel. Yubin se puso loca de alegría. Esa fiesta la organizaba precisamente la empresa del padre de Hino. Hino vio en la lista de invitados los nombres de Sun-Yun y Yubin. Se lo contó enseguida a Gunee. Normalmente, nadie llevaba a su secretaria a un sitio así. Por eso, Hino pensó que los dos podían estar saliendo. Después de oírlo, Gunee también decidió ir a la fiesta para comprobarlo en persona. A la hora acordada, Sun-Yun llegó al hotel. Enseguida vio a Yubin, que estaba esperando fuera. Después, los dos entraron juntos en la fiesta y fueron a saludar a los socios. Pero de repente Yubin vio a Gunee y enseguida quiso esconderse. En ese momento, Gunee no había visto a Yubin. Fue él quien se acercó a saludar a Sun-Yun. Pero como Sun-Yun ya tenía muy mala impresión de él, ni siquiera le puso buena cara. No fue hasta entonces cuando Gunee se dio cuenta de que Yubin había desaparecido. En ese momento, Yubin asomó la cabeza. Quería confirmar si Gunee ya se había ido o no. Pero aún así, Gunee la descubrió. Y encima la saludó con la mano, encantado. Como si no se diera cuenta de lo mucho que ella lo detestaba. Cuando Yubin ya no sabía qué hacer, por fin Sun-Yun la encontró. Yubin solo pudo mentir y decir que había ido al baño. Sun-Yun no siguió preguntando y solo la llevó a coger algo de comer. Pero justo cuando los dos empezaban a hablar, Gunee volvió a acercarse a propósito. Además, le pasó el brazo por los hombros a Yubin de forma íntima. Y a propósito sacó el tema de lo íntimos que habían sido en Japón. Esa frase hizo que Sun-Yun lo malinterpretara al instante. Sun-Yun se dio la vuelta y se fue. Yubin solo pudo suplicarle a Gunee, casi en voz baja, que la dejara en paz. También le pidió que dejara de montar lío. Pero Gunee insistió en que se disculpara frase por frase. Sin más remedio, Yubin tuvo que ir reconociendo una por una sus faltas delante de él. Pero de repente Gunee la interrumpió. Le dijo directamente que al principio solo le parecía interesante. Por eso, le apetecía jugar un poco con ella. Pero ahora que veía que de verdad había agachado la cabeza, ya no le interesaba. Después, Yubin fue con muchísimo cuidado a buscar a Sun-Yun para explicárselo. Y justo aquel día era además el último de su periodo de prueba. Sun-Yun dijo que no era lo bastante profesional y que siempre cometía errores. Con esa excusa, decidió despedirla. En cuanto oyó eso, Yubin se quedó totalmente en blanco. Para intentar retener a Sun-Yun, Yubin incluso le hizo una pregunta. Si no podía ser su secretaria, ¿podía ser su novia? Pero Sun-Yun siguió sin responder a sus sentimientos. Yubin se quedó destrozada. Solo pudo ahogar las penas en alcohol y contarle a Yeso todo lo que llevaba dentro. Le dijo que no era lo bastante lista, así que siempre había compensado eso con esfuerzo. Pero ahora no había cumplido su sueño de ser guía. Y tampoco había hecho bien su trabajo de secretaria. A Yeso también le dio mucha pena por Yubin. Así que volvió a ir a la empresa. Quería pedirle a la empresa otra oportunidad para Yubin. Pero el ayudante le dijo que alguien como Sun-Yun no escuchaba fácilmente lo que le dijeran los demás. Al mismo tiempo, Enchul fue a la empresa para ver si Gunee estaba trabajando en serio. Pero al llegar, descubrió que ya había pasado la hora de entrada. Y Gunee todavía no había aparecido. Enchul ya estaba enfadado porque le había despedido a Yubin por su cuenta. Así que enseguida mandó llamar de nuevo a Yubin. Mientras seguía hundida, Yubin recibió otra llamada de la empresa. No tuvo más remedio que volver para ver a Enchul. Enchul le dijo que había visto su currículum. También pensaba que tenía mucho potencial. Por eso decidió mandarla a Bali como guía. En cuanto lo oyó, Yubin se puso loca de alegría y le dio las gracias enseguida. Pero justo al salir del despacho, se topó de frente con Gunee. Gunee se sorprendió mucho y no entendía qué hacía ella allí. Pero Yubin solo soltó una sonrisa de desprecio y se fue. En cuanto Gunee entró en el despacho, Enchul le tiró algo y le dio de lleno. Enchul lo reprendió en el acto por despedir a una empleada por su cuenta. Acto seguido, también mandó directamente a Gunee a Bali en prácticas.
Gunee pensó al instante que Yubin se había chivado. Y salió corriendo a ajustar cuentas con ella. En ese momento, Yubin estaba contándole la noticia a Yeso, feliz de la vida. Yeso también confesó que había sido ella quien fue a contárselo a Enchul. Y así fue como Yubin recuperó la oportunidad de ir a trabajar a Bali. Justo entonces, Gunee llegó corriendo. Le preguntó a Yubin qué le había dicho exactamente a Enchul. Yubin le preguntó a propósito si la bronca había sido muy fuerte. Gunee estaba tan furioso que casi perdió la cabeza. Quiso llegar a las manos, pero solo pudo contenerse con todas sus fuerzas. Al final, solo pudo advertirle a Yubin que él no iba a dejarlo así. Cuando Yubin consiguió la oportunidad de ir a trabajar a Bali, Daeo también se alegró por ella. Pero Sumi decía que el trabajo de guía estaba demasiado lejos y era demasiado duro. No quería que Yubin fuera de ninguna manera. Pero ese trabajo siempre había sido el sueño de Yubin. Yubin se lo rogó durante mucho tiempo. Sumi solo pensó que era demasiado ingenua y se metió en su habitación. Daeo solo pudo consolar a Yubin. Le dijo que Sumi no quería ver sufrir a su hija. Por otro lado, Gunee jugueteaba con el anillo de Yubin. Y decía que no pensaba dejar en paz a Yubin tan fácilmente. También le dijo a su novia que pronto iba a irse a Bali. A partir de entonces, ya casi no podrían verse. Poco después, Enchul llevó en persona el billete y el pasaporte a la habitación. Le advirtió a Gunee que, cuando llegara a Bali, tenía que tomarse el trabajo en serio. El día antes de salir, Yubin seguía pensando en Sun-yun. Fue a la empresa a propósito. Pero Yubin solo se atrevió a esconderse detrás de una maceta y mirar a Sun-yun a escondidas. Seguía sin atreverse a despedirse de Sun-yun en persona. Cuando Sun-yun volvió a la oficina, vio el correo que Yubin le había enviado. En el correo, ella le daba las gracias por todo el cuidado que siempre había tenido con ella. También le contó con sinceridad lo que estaba pasando. Sun-yun era alguien muy especial para ella. Al mismo tiempo, Gunee ya había llegado al aeropuerto. Después de hacer los trámites, vio que Yubin también había llegado. Gunee se acercó enseguida para meterse con Yubin. Ella puso cara de asco y fingió no conocerlo. Pero él dijo muy animado que los dos iban a volar juntos a Bali. También dijo que así al menos el viaje no sería aburrido. Más tarde, Yubin volvió a encontrarse con Yeso. Yeso estaba a punto de pasar el control de salida. Ahí se enteró de que Yeso no había ido a recogerla. Yeso también le dijo que Gunee iba a ir a trabajar a Bali con ellas. Después de oírlo, Yubin se vino más abajo. Entonces Yubin se dio cuenta de que su maleta azul había desaparecido. Pero por más que buscó por todo el aeropuerto, no encontró aquella maleta azul. Como el avión estaba a punto de despegar, no le quedó otra que embarcar primero. Después de embarcar, Yubin y Yeso se encontraron con Sara. Sara saludó con entusiasmo a Yubin y a Yeso. Pero Sara no quiso ceder el asiento de la ventanilla. Yubin solo pudo volver a su asiento original. Y encima le tocó sentarse al lado de Gunee. Durante todo el trayecto, Yubin no dejó de preguntarle dónde estaba la maleta. Pero Gunee se hizo el tonto a propósito. Encima se rió de Yubin por no haber sabido ni vigilar su equipaje. Al bajar del avión, Yubin por fin vio a Gunee con aquella maleta azul en la mano. Corrió detrás de él enseguida para arrebatársela. Pero él lo negó de plano y dijo que no era la única maleta azul que existía. Después de decir eso, se largó a toda prisa. Yubin, Yeso y Sara solo pudieron ir juntas en autobús al resort. Por el camino, las tres miraron el paisaje de Bali y solo entonces se relajaron un poco. Cuando ya casi llegaban al resort, Gunee hasta paró el coche a propósito al borde de la carretera. Lo hizo solo para perder el tiempo. No quería entrar a trabajar demasiado pronto. Por otro lado, los becarios acababan de llegar. Los empleados y el gerente ya los habían recibido. Todos empezaron a conocerse entre ellos. Al cabo de un rato, Gunee apareció por fin, muy tranquilo. Hasta Sara se quedó sobresaltada por lo arrogante que iba. Gunee incluso dijo delante del gerente que había ido a Bali para disfrutar de la vida. Al volver a la habitación, Gunee abrió la maleta de Yubin. Dentro estaban las fotos de los padres de Yubin y la ropa que ella había llevado. Cuando vio la foto, soltó que la madre de Yubin era guapa. Luego se puso a decir que la ropa que Yubin había llevado era demasiado paleta. Como no aparecía su equipaje, Yubin solo pudo ponerse primero ropa prestada. Era la que Yeso le había prestado. En ese momento, Enchul tampoco se olvidó de mandar a alguien a Bali. Esa persona tenía que vigilar cómo estaba su hijo. Por casualidad vio un artículo que elogiaba a Sun-yun y enseguida se interesó por ese joven. La empresa había invitado a Yemi a grabar un anuncio de móviles. El anuncio era para el mercado del sudeste asiático. Y el rodaje también iba a hacerse justo en Bali. Cuando Yemi se enteró de que Gunee también estaba allí, insistió en grabar en el resort. Si no, no aceptaría ese anuncio.
Antes de que empezaran oficialmente las prácticas, Yubin y Yeso fueron a despertar a Gunee. Él seguía durmiendo. Yubin le recordó a Gunee que la formación estaba a punto de empezar. Pero Gunee, como no se había despertado del todo, tenía la cara llena de fastidio. Durante la formación, primero vieron un espectáculo de trapecistas. Después aprendieron a llevar una lancha. Luego también fueron a visitar la zona de ocio. Al llegar al campo de tiro con arco, Yubin vio la gorra que Gunee llevaba en la cabeza. La reconoció de inmediato, era la suya. Enseguida, se la quitó de un tirón, furiosa. Volvió a preguntarle dónde estaba la maleta. Esa vez, Gunee por fin aflojó. Gunee dijo que le devolvería la maleta. Pero solo si Yubin le obedecía y lo acompañaba fuera. Para recuperar el equipaje, Yubin solo pudo seguir a Gunee de mala gana. Él se pasó el rato de compras y mirando tiendas. También hizo que Yubin le cargara un montón de cosas. Yubin acabó sudando a mares. Pero Gunee solo se preocupó de beber zumo de naranja con hielo. Encima le pidió un café caliente para Yubin y se burló de ella a propósito. Lo peor fue que incluso obligó a Yubin a bailar en la tienda para divertirse. Ella ya no pudo aguantar más. Tiró las cosas y se dio la vuelta para marcharse. Al final fue Gunee quien acabó persiguiéndola por detrás, hecho un lío. Por otro lado, Sunjun quería llevar a su madre a Bali para celebrar su cumpleaños. Además, a él le venía bien aprovechar para hacer un viaje de trabajo. Pero en cuanto Mi oyó el nombre de la empresa de Enchul, la cara se le cambió al instante. Al volver a casa, Mi sacó un diario y unas fotos viejas que llevaba muchos años guardando. Miró una foto de cuando era joven junto a cierto hombre. Se le cayeron las lágrimas en silencio. Al mismo tiempo, Sunjun también se estaba reuniendo con Enchul. Hablaban de la colaboración entre las dos empresas. Enchul se enteró de que Sunjun había llegado tan lejos siendo tan joven. Eso hizo que apreciara todavía más a aquel chico. Por otro lado, Gunee vio que Yubin subía al barco y subió detrás de ella. Cuando los dos estaban buceando en el mar, siguieron sin ceder ninguno de los dos. Mientras se empujaban, Gunee acabó tragando un montón de agua del mar. Cuando llegó la hora de volver, el guía empezó a llamar a los turistas. Los llamaba para que regresaran al barco. Pero Yubin había nadado demasiado lejos y no oyó nada. Gunee sabía perfectamente que Yubin no estaba, pero no avisó al guía a propósito. Solo quería darle una lección a Yubin. Él pensaba que Yubin podría volver nadando en una hora. Gunee no se tomó el asunto en serio en absoluto. Pero las fuerzas de Yubin se iban acabando y estuvo a punto de morir en el mar. Hasta la hora de comer, Gunee no vio que Yeso seguía buscando gente por todas partes. Solo entonces se dio cuenta de que la cosa era grave. Más tarde, Yeso encontró a Yubin inconsciente en la orilla. Con la ayuda de un hombre que pasaba por allí, Yeso se apresuró a llevarse a Yubin de allí. Había que atenderla de urgencia. Por suerte, Yubin acabó despertándose. Cuando Yeso supo la verdad, se puso furiosa. Fue a pedirle cuentas a Gunee en el acto. Lo engañó a propósito y le dijo que Yubin todavía no había vuelto. En cuanto Gunee lo oyó, salió corriendo hacia la orilla. Vio el chaleco salvavidas que Yubin había dejado allí. Se quedó muerto de miedo en el acto. Después, le contó lo ocurrido a toda prisa al jefe Kevin. Todos salieron enseguida en barco a buscarla. Pero cada vez oscurecía más y la búsqueda en el mar seguía sin dar resultado. No tuvieron más remedio que volver primero para avisar a la policía. Pero la policía también dijo que estaba demasiado oscuro. Solo podían seguir con el rescate al día siguiente. Gunee entró en pánico del todo. Fuera de sí, agarró a Kevin y suplicó que siguieran buscándola. Al final, todos los demás se fueron. Solo quedó él en la orilla, gritando el nombre de Yubin con todas sus fuerzas. Yubin, que ya había sido rescatada, observaba la escena desde lejos. Cuando por fin apareció, Gunee corrió enseguida a abrazarla. Pero ella lo apartó de un empujón, furiosa. Le preguntó directamente por qué la había dejado a propósito en medio del mar. Gunee sabía que esta vez toda la culpa era suya y ya no intentó justificarse. Por otro lado, cuanto más trataba Enchul con Sunjun, más pensaba en cierta persona. Cada vez le veía más parecido a esa persona. Más tarde, Enchul llevó a Sunjun a casa de paso. Y ahí Enchul vio por casualidad a Mi. Se quedó clavado en el sitio. Enseguida ordenó que investigaran el entorno familiar de Mi. A la mañana siguiente, Yeso estaba haciendo ejercicio. Se encontró por casualidad con Do-yun, un viejo conocido. Do-yun saludó primero a Yeso. Sara también se lanzó a estrecharle la mano porque le parecía muy guapo. Después de reencontrarse tras tanto tiempo, Do-yun invitó a Yeso a cenar. Yubin aprovechó para bromear con Yeso y decirle que iba a volver con su antiguo amor. Y justo volvieron a cruzarse con Gunee. Pero él solo pasó a su lado con la cara fría y no dijo ni una palabra.
Cuando Yubin volvió a la habitación, descubrió la verdad. Gunee en realidad ya había devuelto la maleta. Cuando llegaron al restaurante, Yubin y las demás volvieron a coincidir con ellos. Yubin seguía enfadada con Gunee y no quería hacerle ni caso. En ese momento, Hino, un amigo de Gunee, acababa de llegar al resort. Nada más llegar, fue a buscarle problemas a Yubin a propósito. Hino le arrebató la bandeja a Yubin e hizo un ruido enorme a propósito. Encima puso cara de que la culpa era de Yubin. Hasta hizo que todo el mundo mirara hacia Yubin. Hino volvió muy satisfecho. Pero Gunee no se puso a celebrarlo con él y, al contrario, parecía algo molesto. Después, el gerente redistribuyó el trabajo. Yeso y Sara se encargaron de una zona. Y a Yubin y a Gunee los mandaron a vigilar la zona infantil. Gunee tenía una cara de pocas ganas tremenda. Cuando llegaron allí, tampoco quiso trabajar en serio. Solo se tumbó para escaquearse. Yubin estaba enseñando a nadar a los niños. Entonces vio que 2 de ellos no querían meterse en el agua. Así que dejó a esos 2 niños al cuidado de Gunee. Una niña pequeña le pidió a Gunee que dibujara una princesa. Gunee le gritó a la niña con impaciencia. La asustó hasta hacerla llorar. No le quedó otra que intentar arreglarlo a toda prisa. Pero la princesa que dibujó era tan fea que consiguió que la niña llorara todavía más. Más tarde, Yubin volvió a pedirle a Gunee que ayudara a los niños. Tenían que volver a ponerse crema solar. Seguía hablando con muy poca paciencia. Pero sus ojos no podían evitar irse una y otra vez hacia donde estaba Yubin. Entonces Hino volvió a buscar a Gunee. Hino vio que Gunee estaba allí trabajando sin protestar. También se quedó muy sorprendido. Hino quiso llevárselo enseguida. Cuando salieron, Hino le preguntó directamente si ya se había enamorado de Yubin. Gunee lo negó al instante y dijo que jamás podría gustarle una chica así. Al mismo tiempo, Enchul recibió la información que había mandado investigar. En el registro familiar de Sunjun no figuraba ningún padre. Ese resultado hizo que Enchul se interesara todavía más por Sunjun. Después, Enchul volvió a citar a Sunjun. Le preguntó con detalle por mí y también por la vida y la infancia de Sunjun. Sunjun mantuvo las formas en todo momento. Pero por dentro cada vez sentía más que aquel hombre era muy extraño. Por otro lado, Gunee dejó el trabajo tirado y se fue a jugar al golf. Y eso lo vio justo entonces. Al ver que Yubin estaba sola preparando la fiesta, Yeso sintió que no era justo para ella. Así que le dijo a Yubin que dejara de ponerse a trabajar tan en serio. También le dijo que saliera un rato a despejarse. La lancha llegó cerca de la corriente y la cascada. Entonces Yubin perdió el equilibrio por un golpe repentino. Cayó al agua de lleno. Esta vez Gunee no dudó y se tiró directamente para salvarla. Más tarde, entre él y los demás la subieron otra vez a la lancha. Gunee había tragado mucha agua, y nada más subir, vomitó con mucha fuerza. Cuando Yubin lo vio, se preocupó un poco. Enseguida lo llevó a la enfermería. Gunee aprovechó para hacerse el pobrecito y la obligó a invitarlo a cenar. Justo entonces, Sunjun y Yemi también llegaron a Bali. Mientras Yeso revisaba la lista de clientes, vio el nombre de Sunjun de un vistazo. Entró corriendo en la habitación de Yubin y hasta le eligió a propósito un vestido bonito. Yubin ya estaba en la fila de bienvenida. Entonces por fin vio de verdad a Sunjun bajar del coche. Se puso contentísima al instante. Sunjun también se alegró mucho al verla. Y la persona encargada de enseñarle la habitación y la zona de ocio a Sunjun resultó ser justo Yubin. Para poder pasar más rato con ella, Sunjun le pidió que lo acompañara a dar una vuelta. Sin darse cuenta, acabaron paseando hasta que cayó la noche. Yubin también se olvidó de que había quedado para cenar con Gunee. Gunee estaba esperando esa cena con toda la ilusión. Pero en cuanto miró fuera del restaurante, vio a Yubin acompañando a Sunjun. Se fue furioso él solo a la orilla. Hasta se arrancó la venda del brazo. Cuando Yubin por fin se acordó de la cita, salió corriendo al restaurante. Pero Gunee hacía rato que ya no estaba. Poco después, Gunee volvió al restaurante con toda la rabia aún encima. Justo se encontró con Yemi y Hino. Sunjun también estaba allí. Gunee se puso enseguida a fingir que conocía el resort perfectamente. Al poco rato, Yubin también volvió al restaurante. En cuanto la vio, Gunee la llamó a propósito para que se acercara a la mesa. Quiso poner a Yubin en una situación imposible delante de Sunjun. Solo entonces Yemi se dio cuenta de que Gunee tenía el brazo herido. Le preguntó qué había pasado. Gunee dijo a propósito que ese brazo se le había quedado así por culpa de cierto imbécil. Yubin se puso nerviosa. El agua que llevaba en la mano se le cayó de golpe encima a Sunjun. Solo pudo secarlo a toda prisa. Esa escena puso todavía más celoso a Gunee. Delante de todo el mundo, se puso a llamar torpe a Yubin. La dejó avergonzadísima. Por otro lado,
Enchul por fin encuentra la tienda que abrió Mii. Llevaban 30 años sin volver a verse. Enchul sigue sin poder olvidar a Mii. Y cada vez sospecha más que Sun-Jun es su hijo biológico. Mii lo niega al instante. Hasta dice adrede que Enchul no fue el único hombre de su vida. En Bali, Gunee está de vacaciones. Pero aún así se pone a mandar a Yubin para que le traiga comida. Yubin lo ignora y se gira para llevarle la fruta a Kevin. Gunee propone jugar a la pelota con Yubin y Sun-Jun. Pero lo rechazan sin rodeos. Más tarde, cuando todos están jugando, Gunee vuelve a lanzar la pelota a propósito hacia ellos dos. Sun-Jun ya no lo aguanta más y entra directamente a enfrentarse a Gunee. Al poco rato, lo tira al suelo. Yubin anima a Sun-Jun desde un lado. Gunee se enfada todavía más. En ese momento, el barco del resort se avería de repente. Gunee trae enseguida su propio barco. Y hasta le tiende la mano a Yubin a propósito, queriendo lucirse. Pero Yubin no le hace caso y le tiende la mano directamente a Sun-Jun. Poco después de salir, el ayudante se marea en el barco. Va a pedirle a Gunee que baje la velocidad. Pero acaba llevándose una bronca. Yemi se da cuenta enseguida de que Yubin y Sun-Jun sienten algo el uno por el otro. Y de paso dice que hacen muy buena pareja. Cuanto más lo oye Gunee, más incómodo se siente. Así que se cambia y se pone el traje de buceo. Luego se tira directamente al mar para desahogarse. Yemi llama a Yubin aparte con la excusa de que le ponga crema solar a ella. Y le advierte directamente que se mantenga lejos de Gunee. Yubin se lo deja muy claro. Nunca ha sentido nada por Gunee. Cuando todos llegan a la isla, se quedan fascinados con el paisaje. Una ola golpea a Yubin. Y lo primero que hace es correr hacia Sun-Jun. Al ver esa escena, la cara de Gunee se ensombrece al instante. A la hora de comer, todos están descansando. Menos Sun-Jun, que sigue concentrado en el trabajo. Gunee cree que Sun-Jun está fingiendo estar ocupado a propósito. Así que va hacia él y se pone a soltarle pullas. Pero Sun-Jun ni siquiera se molesta en discutir con él. Al cabo de un rato, Yubin está sola jugando en la playa. Gunee corre enseguida a hablar con ella. A lo lejos, Yemi no deja de mirar a los dos. Cada vez sospecha más que a Gunee le está empezando a gustar Yubin. De pronto, Yubin se cae. Gunee la llama torpe, pero aún así le tiende la mano para ayudarla. Pero Yubin lo aparta directamente. Gunee se da la vuelta y se va. Yemi aprovecha para seguirlo y quiere ir a pescar con él. Pero Gunee la rechaza una y otra vez. Yemi por fin no puede más y besa a Gunee por iniciativa propia. Cuando Yubin va a buscar agua, se encuentra justo con Yemi y Gunee besándose. En cuanto Gunee ve a Yubin, aparta a Yemi con nerviosismo. Yubin se disculpa enseguida y se marcha con el cubo de agua. Gunee va corriendo detrás de ella para explicarle que no es lo que piensa. Pero Yubin cree que solo quiere que le guarde el secreto. Decepcionado, Gunee mete prisa a todos para volver cuanto antes. Pero Sun-Jun todavía no ha terminado el trabajo y quiere ganar un poco más de tiempo. A Gunee le da igual, porque ese barco es suyo. Como no consigue convencerlo, Sun-Jun se da la vuelta y se va furioso. Yubin también decide quedarse. Le dice a Gunee que, cuando vuelva, mande otro barco para recogerlos. En un arrebato de rabia, Gunee deja de verdad a Sun-Jun y a Yubin tirados en la isla. Pero el barco sigue sin estar reparado. Así que de momento no pueden ir a buscarlos. Cuando vuelve a su habitación, Gunee recuerda la reacción de Yubin al verlo besarse con Yemi. Cuanto más lo piensa, más se agobia. Yemi nota que Gunee está de mal humor y quiere sacarlo a distraerse. Kevin también llama para pedirle que vaya a recoger a Sun-Jun y a Yubin. Pero Gunee sigue enfadado y no piensa moverse. Más tarde, acompaña a Yemi al restaurante. Pero sigue completamente distraído. Gunee solo está pendiente del ayudante. Le mete prisa para que arregle el barco de una vez. Mientras tanto, en la isla solo quedan Yubin y Sun-Jun. Sun-Jun sigue pensando en el trabajo. Yubin teme que siga ocupado sin parar y ni siquiera descanse. Así que le esconde el libro en la arena. Luego arrastra a Sun-Jun a la playa para que juegue con ella. Viendo a Yubin tan alegre y tan cercana, al final Sun-Jun no es capaz de rechazarla. Así que pasea con Yubin y asa pescado con ella. Sun-Jun siente curiosidad por saber por qué Yubin quiso presentarse al puesto de secretaria. Pero Yubin no se atreve a contarle el verdadero motivo. Solo le pide perdón por los problemas que le causó en el pasado. Cuando el pescado ya está hecho, Yubin se lo da primero a Sun-Jun. Y Sun-Jun también le da de comer con su propia mano. El ambiente entre los dos se vuelve de repente más íntimo. Están a punto de besarse, pero algo los interrumpe. Como la leña casi se ha consumido, Sun-Jun se levanta para buscar ramas. Y justo en ese momento, Gunee por fin llega. En el fondo, Gunee sí está preocupado por Yubin.
Pero nada más abrir la boca, vuelve a echarle en cara que no haya querido volver. Yubin tampoco se queda callada y le responde de frente. Los dos siguen discutiendo cuando Sun-Jun regresa. Con frialdad, dice que esa buena intención no le hace ninguna falta. Si Gunee solo actúa por compasión, no la necesita. Después de decir eso, Sun-Jun se lleva a Yubin de allí. Yemi, a la que han dejado atrás, se pone a beber muchísimo por la pena. Hino intenta pararla, pero no lo consigue. Cuando Gunee vuelve y la ve así de borracha, no puede evitar preocuparse. Pero Yemi sigue enfadada con él y le reprocha lo frío que es. Gunee no la lleva de vuelta a la habitación hasta que Yemi cae completamente borracha. Yubin también se lo explica muy en serio a Sun-Jun. Entre ella y Gunee no hay absolutamente nada. Al mismo tiempo, Enchul ya está casi seguro de que Sun-Jun es su hijo. Vuelve a buscar a Mii para confirmarlo. Pero Mii sigue sin admitirlo, y eso hace que Enchul sospeche todavía más. Enchul decide buscar pruebas por su cuenta. Solo quiere oír la voz de su hijo, así que llama él mismo a Sun-Jun. Enchul le pregunta a Sun-Jun cuándo va a volver a Corea. Sun-Jun le dice que todavía se quedará unos días más en Bali. En cuanto lo oye, Enchul manda al ayudante que le organice un vuelo a Bali. En ese momento, un empleado encuentra un objeto que alguien ha dejado atrás. Al principio quiere devolvérselo a Sun-Jun. Pero al mirarlo bien, descubre que en realidad lo ha dejado Yubin. Y eso quiere crear una oportunidad para Yubin y Sun-Jun. Así que le dice a propósito a Sun-Jun que Yubin está en la piscina. Pero quien encuentra primero a Yubin es Gunee. Gunee le exige a Yubin que le diga si le gusta Sun-Jun o no. Yubin no quiere contestar y solo intenta irse. Gunee la agarra del brazo. En medio del forcejeo, los dos resbalan y caen juntos a la piscina. Y allí mismo, dentro del agua, Gunee besa a Yubin a la fuerza. Y justo esa escena la ve Sun-Jun al llegar. Sun-Jun lo malinterpreta al instante y se da la vuelta para marcharse. Yubin se zafa de Gunee con todas sus fuerzas. Y le suelta que está jugando con ella. Gunee también acaba diciendo cosas sin pensar. Dice que desprecia a todas las mujeres de este mundo. Con eso, Yubin lo ve todavía peor. Cuando vuelve, una amiga le cuenta algo a Yubin. En realidad, Yeso había mandado a Sun-Jun a buscarla a la piscina. En cuanto lo oye, Yubin se pone nerviosa. Teme que Sun-Jun haya visto toda la escena. No mucho después, Enchul por fin llega a Bali. En cuanto el ayudante recibe la noticia, va corriendo a decírselo a Gunee. Cuando Gunee oye que su padre ha llegado, sale corriendo a recibirlo. Pero va hecho un desastre y todavía huele a alcohol. Al verlo así, Enchul solo siente decepción. Pero en cuanto gira la cabeza y ve a Sun-Jun, se muestra especialmente cordial. Hasta propone cenar juntos por la noche. Sun-Jun lo rechaza porque tiene trabajo. Pero Enchul no deja de mirar a Sun-Jun con admiración. Y Gunee se enfada cada vez más por dentro. En cuanto se gira, descarga su rabia con los niños. Yubin no puede quedarse mirando y lo reprende enseguida. Los niños insisten en que Yubin y Gunee jueguen juntos al juego de cogerse de la mano. Para complacerlos, los dos acaban siguiéndoles el juego. Enchul sigue intentando hablar con Sun-Jun. Incluso quiere ofrecerle muy buenas condiciones para llevárselo a su empresa. Sun-Jun lo rechaza una y otra vez. Entonces Enchul empieza a sospechar que algo pasa entre Gunee y Sun-Jun. Después obliga al ayudante a contarle todo lo que ha ocurrido en la isla. Cuando lo oye todo, Enchul llama a Gunee. Le echa una bronca monumental. Lo reprende por haber dejado a Sun-Jun solo en la isla. Gunee cree que ha sido Sun-Jun quien se lo ha contado a Enchul. Así que va hecho una furia y le suelta un puñetazo. Yubin está justo al lado. Corre enseguida a separarlos, muerta de miedo. Cuando Gunee ve que Yubin tiene los ojos rojos de la angustia, por fin se detiene. Yubin va enseguida a ver la herida de Sun-Jun. Sun-Jun ve lo preocupada que está Yubin por él. Y eso por fin le da algo de consuelo. Pero aún así, Sun-Jun sigue esquivando a Yubin a propósito. Yubin lo sigue. Y le cuenta por qué fue a presentarse al puesto de secretaria. Yubin le confiesa que lleva mucho tiempo enamorada de él. Y que se hizo secretaria solo para poder acercarse a Sun-Jun. Nada más decirlo, sale corriendo de la vergüenza. Sun-Jun se queda quieto en el sitio. Por fin entiende que Yubin lleva mucho tiempo sintiendo algo por él. En ese momento, Mii también llega al resort. Sun-Jun va en persona a recogerla. Enchul ya está allí esperándola y en cuanto la ve se acerca a ella. Cuando Sun-Jun presenta a Enchul y a Mii, la cara de Mii cambia al instante. Mii vuelve a la habitación. Teme que Enchul haya ido esta vez precisamente por Sun-Jun. Pero Sun-Jun solo cree que Enchul ha venido por trabajo. Por otro lado, Yemi va a buscar a Gunee y espera que salga con ella. Pero Gunee está de mal humor y le dice directamente que vaya sola. Eso la deja todavía más herida.
Pero Gunee solo le advierte con frialdad que no vuelva a hacerlo enfadar. Mientras come con Mii, Sun-jun ve cómo ella propone de repente volver antes de tiempo. Mii dice que no quiere afectar al trabajo de su hijo. Pero en realidad lo que quiere es evitar a Enchul. Y para colmo, al poco rato Enchul vuelve a buscar a Sun-jun y a Mii. Incluso quiere comer con ellos. Mii se marcha antes con la excusa de que le duele la cabeza. Le pide a Sun-jun que la acompañe a la habitación. Enchul se queda allí solo, abatido. Una amiga le dice a Yubin que Sun-jun ha venido. Por lo que pasó el día anterior, Yubin no se atreve mucho a enfrentarse a él. Pero, para su sorpresa, Sun-jun toma la iniciativa y la invita a montar en elefante. Yubin, encantada, corre de inmediato a arreglarse. Gunee la ve salir muy arreglada por casualidad. Y solo entonces descubre que Yubin se ha arreglado tanto para ir con Sun-jun. En teoría, esta salida era una actividad de la empresa. Y también están el ayudante y Yemi. Cuando llegan al destino, todos se dividen en dos grupos. Sun-jun y Yubin van charlando y riéndose todo el camino. Gunee, en cambio, no deja de mirarlos ni un momento. Llega la hora de montar en elefante. Incluso intenta obligarlos a sentarse separados, hombres por un lado y mujeres por otro. Quiere aprovechar para separar a Sun-jun y a Yubin. Pero ellos dos ni caso y se sientan juntos igual. Gunee no tiene otra que montar con Yemi. Pero durante todo el trayecto no deja de mirar a Sun-jun y a Yubin. Los dos van sentados delante. Más tarde, Yubin está a punto de caerse, pero Sun-jun la sujeta a tiempo. Cuando Gunee ve la mano de Sun-jun sobre el hombro de Yubin, la cara le cambia en el acto. En ese momento, Yemi también lo entiende todo de una vez. Gunee ha venido hoy precisamente por Yubin. Yemi, dolida, le suplica a Gunee que deje de hacerle daño por otra mujer. Pero Gunee ya no quiere seguir fingiendo y rompe con ella en el acto. Yemi pierde el control y sale corriendo hacia un acantilado peligroso entre lágrimas. Gunee teme que le pase algo. Solo puede correr detrás de ella para abrazarla y calmarla. Cuando Yemi se tranquiliza, le suplica a Gunee una cosa. Que no vuelva a sacar el tema de la ruptura. Gunee flaquea por un momento y acaba aceptando seguir con la relación. Por otro lado, Sun-jun y Yubin dan de comer juntos a los elefantes. Y también les dan un baño juntos. Cuando Yubin acaba empapada por el agua, Sun-jun la protege por instinto. Los dos están tan cerca que casi pueden oírse el latido del corazón. Sun-jun mira a Yubin con ternura. Y ya no puede esconder la dulzura que tiene en los ojos. Pero justo entonces aparece Gunee. Y da de lleno con la escena íntima entre Sun-jun y Yubin. Gunee pierde el control en el acto y va corriendo a pedir explicaciones. Incluso le ordena a Yubin que vuelva inmediatamente al trabajo. No le permite seguir con Sun-jun. Pero Yubin le dice que ya le ha pedido permiso al gerente. Gunee monta en cólera delante de todos. Pero ni Sun-jun ni Yubin le hacen el menor caso. Los dos se dan la vuelta y se van directamente al restaurante. Gunee los sigue, rabioso. Pero justo tiene la mala suerte de pisar una boñiga de elefante. Y Yemi, que está al lado, sigue echando más leña al fuego. Dice sin rodeos que Sun-jun y Yubin se gustan mutuamente. Esa frase de Yemi da de lleno en lo que Gunee está pensando. Y él casi se vuelve loco de rabia. Por la noche, Sun-jun lleva a Yubin a cenar al restaurante. Le dice que pida lo que quiera comer. Yubin pide su langosta favorita. Los dos querían pasar una noche romántica de verdad. Pero de repente reciben una llamada. A Sun-jun le surge un asunto urgente y solo puede marcharse a toda prisa. Antes de irse, Sun-jun se lo dice a Yubin con pesar. La próxima vez se lo compensará. Yemi, loca de celos, va directamente a buscar a Hino. Quiere que Hino busque la forma de hacer que Yubin desaparezca para siempre del lado de Gunee. Nada más volver, las amigas de Yubin le preguntan cómo fue la cita. A mitad de la cita, Sun-jun tuvo que ocuparse de un trabajo urgente. Así que la cita tampoco salió muy bien. Pero Yubin aún así le dijo que fuera primero a atender sus asuntos. Su amiga, en cambio, piensa que es demasiado tonta por dejar escapar así la oportunidad. Enchul y Mii se sientan juntos y recuerdan el pasado. Cuando Enchul menciona a Sun-jun, no para de decir lo capaz que es y todo lo que ha conseguido. Pero cuando habla de Gunee, se preocupa por lo infantil e inmaduro que es. Ahora Enchul solo quiere pasar más tiempo con ese hijo perdido durante tantos años. Pero cada vez que hablan de eso, Mii evita el tema a propósito. No quiere que Sun-jun sepa que Enchul es su padre. Al día siguiente, Sun-jun va a buscar a Yubin por su cuenta. Le dice que no le queda mucho tiempo allí. Después, también tiene que ir a ver a su madre. Cuando Yubin oye que Mii también está allí, se pone un poco tímida. Dice que ella también quiere ir a saludarla. Gunee, que está escuchando desde fuera, se siente cada vez más incómodo. En cuanto Sun-jun sale, Gunee lo sigue enseguida para burlarse de él.
Gunee dice que Sun-jun tarde o temprano volverá a Corea. También le dice que no puede darle ningún futuro a Yubin. Sun-jun ya se había dado cuenta de que Gunee también quiere a Yubin. Así que le advierte directamente que deje de molestarlos a él y a Yubin. Sun-jun le da donde más le duele. Después, Gunee no tiene otra que ir a desahogarse con Yubin. La insulta a propósito y la llama vaga. También dice que solo piensa en salir con hombres todo el día. Gunee también la amenaza con despedirla si vuelve a pasar algo así. Pero Yubin le recuerda que primero haga bien su propio trabajo. Poco después, Enchul empieza de pronto a mostrarse muy amable con Mi. Incluso le presenta a Gunee. Cuando Gunee y Sun-jun se ven, ninguno de los dos pone buena cara. Pero Enchul, muy contento, propone que otro día cenen todos juntos. Al oírlo, Mi busca enseguida una excusa para marcharse. Por el camino, Mi vuelve a intentar preguntarle a Sun-jun si se lleva mal con Gunee. Sun-jun dice directamente que no le gusta la gente como Gunee. Más tarde, Yubin va a entregar una bolsa de palos de golf a un cliente. El chico se fija en ella nada más verla. La invita allí mismo a ir juntos a una discoteca. Pero Yubin lo rechaza directamente. Hino, que ya tenía manía a Yubin, le miente a propósito a ese chico. Le dice que Yubin suele salir a solas con los clientes. Hino también lo incita a colarse a escondidas en la habitación de Yubin. Nada más irse y eso, el chico entra en la habitación de Yubin. Yubin oye el ruido y pregunta enseguida quién es. Al ver que hay un desconocido en su habitación, se asusta al instante. Yubin intenta echarlo de allí a toda prisa. Pero el chico se niega a irse y dice que le gusta Yubin. Luego se lanza hacia ella y la abraza con fuerza. Justo entonces entra Kevin y ve al chico forcejeando con Yubin. La madre del chico también llega enseguida. Al ver a Yubin con la ropa desordenada, acusa directamente a Yubin de haber seducido a su hijo. Como le da miedo hacerse responsable, el chico también apoya lo que dice su madre. Cada vez hay más gente mirando desde fuera. Esa mujer incluso exige al gerente que despida a Yubin de inmediato. Hino se esconde a un lado para ver el espectáculo y está encantado. Cuando Sun-jun vuelve, se encuentra justo con todo ese caos. Pero Yubin se siente tan avergonzada que no puede quedarse allí y sale corriendo. El asistente va corriendo a avisar a Gunee de que Yubin está a punto de ser despedida. Cuando Gunee llega, ve a Yubin suplicándole en voz baja al hombre. Le suplica que diga la verdad. Y eso le pide ayuda a Gunee con urgencia. Quiere que Gunee hable con Enchul para que no despidan a Yubin. Al final, el gerente no soporta la presión de la madre del chico. Para proteger la imagen del complejo, despide a Yubin. Yubin sale corriendo, destrozada. Gunee va enseguida a hablar con el gerente. Pero el chico insiste en que fue Yubin quien intentó seducirlo. Gunee tampoco puede hacer nada. Fuera, Yubin vuelve a cruzarse con Yemi y Hino. Ellos humillan a Yubin diciendo que solo sabe seducir a hombres. También dicen que ni siquiera deja en paz a los menores. En ese momento, Sun-jun va tras ella. Él no se cree en absoluto esos rumores y solo quiere que Yubin deje de sufrir. Sun-jun incluso propone llevar a Yubin a una cita para que se despeje. Yubin le pregunta a Sun-jun si también ha oído lo que se está diciendo fuera. Pero Sun-jun deja claro que solo cree en Yubin. Al oír esas palabras, Yubin por fin se calma un poco. Mientras tanto, Gunee va a buscar al chico. Incluso le propone competir contra él. Para que el chico caiga en la trampa, Gunee primero ofrece un coche como premio. El chico no resiste la tentación y acepta enseguida. Durante la competición, Gunee se enfrenta al chico. Mientras tanto, intenta sacarle la verdad sobre aquella noche. En las primeras rondas, incluso pierde a propósito para que el chico baje la guardia. Mientras tanto, Yubin y Sun-jun pasean juntos por la playa. Al saber que Sun-jun volverá a Corea al día siguiente, Yubin le regala un recuerdo. Le preocupa no volver a verlo nunca más. Sun-jun también aprovecha ese momento para confirmar lo que siente. Y responde a Yubin directamente con un beso. Mientras eso pasa, Gunee por fin consigue que el chico hable. El chico admite que Yubin nunca intentó seducirlo. Después, Do-jun, el chico, va a contarle toda la verdad al gerente. Así, dejan de sospechar de Yubin. Gunee mira todo desde lejos y por fin se siente un poco mejor. Kevin se entera de que Gunee ayudó a Yubin en secreto. Por primera vez, lo elogia sinceramente. Dice que Gunee ya empieza a parecer un líder. Pero en cuanto la noticia llega a oídos de Yemi, ella va enseguida a buscar a Gunee. Quiere preguntarle por qué ayudó a Yubin. Gunee empieza a sospechar y le pregunta a Yemi cómo se ha enterado de eso. Hino ve que ya no puede ocultarlo. No tiene más remedio que admitir que todo lo planeó él. Yemi también admite que fue ella quien le pidió a Hino que lo hiciera. Al oírlo, Gunee se enfurece y le da un puñetazo a Hino allí mismo. También manda a Yemi y a Hino de vuelta a Corea.
Así se rompe por completo la amistad de 20 años entre Gunee y Hino. Entonces Yubin también se entera de que no la van a despedir. Pero no consigue alegrarse en absoluto. Porque en ese momento tiene dos opciones. Una es quedarse en Bali y seguir persiguiendo su sueño. La otra es volver a Corea con Sun-jun. Su amiga le aconseja a Yubin que no renuncie a su sueño por un hombre. Justo entonces, Yubin vuelve a encontrarse con Gunee. Yubin todavía no sabe que quien la ayudó a limpiar su nombre fue en realidad Gunee. Así que cree que Gunee la odia igual que antes. Enfadada, le dice que va a volver a Corea. Y que se irá con Sun-jun. Gunee se pone nervioso al oírlo. Primero le pregunta por qué quiere volver. Después, Gunee incluso le suplica en voz baja que no se vaya. Pero Yubin al final se marcha igualmente. Mi ve justo esa escena. Solo entonces se da cuenta de que sus dos hijos se han enamorado de la misma mujer. Esa noche, Enchul llega borracho a la habitación de Mi. Le suplica con dolor que le dé otra oportunidad. Quiere hacer lo que le toca como padre. Pero Mi sigue negando que Enchul sea el padre de Sun-jun. Sun-jun oye todo por casualidad y se queda conmocionado en la puerta. Cuando Enchul lo alcanza, no tiene más remedio que decirle la verdad con sus propias palabras. Admite que él es el padre de Sun-jun. Pero Sun-jun no puede aceptarlo en absoluto. Sun-jun vuelve a su habitación. Enseguida le pregunta a su madre por qué se lo ha ocultado todo este tiempo. Solo entonces Mi cuenta lo que pasó en aquellos años. Resulta que, cuando era joven, trabajó como secretaria en el complejo. Más tarde, ella y Enchul se enamoraron. Pero la familia de Enchul no podía aceptar a Mi. Enchul incluso llegó a proponerle que se fugaran. Pero Mi no quería que la acusaran de usar a su hijo para acercarse a una familia rica. Al final, se marchó sola. Sun-jun puede entender todo lo que sufrió su madre. Pero no puede perdonar de ninguna manera a ese padre. Nunca estuvo a su lado mientras crecía. Así que Sun-jun se lleva a Mi de Bali esa misma noche. Y por eso, Sun-jun olvida la promesa que le hizo a Yubin. Gunee se entera por casualidad de que Sun-jun ya ha vuelto a Corea. Corre a buscar a Yubin. Yubin sigue esperando a Sun-jun en el restaurante. No cree que él se haya ido sin avisar. Hasta que Sun-jun la llama personalmente para disculparse por haber faltado a la cita. Sun-jun le dice a Yubin que se quede allí y se cuide. También le dice que ya no hace falta que lo espere. Yubin aún así no quiere rendirse y se empeña en ir al aeropuerto tras Sun-jun. Cuando por fin se encuentran, Yubin le pregunta llorando si se ha ido de repente. También quiere saber si ha pasado algo. Sun-jun quiere explicarse, pero ve a Gunee de pie detrás. Al final, se endurece y le pide a Yubin que olvide todo lo que pasó entre ellos. Después de decir eso, Sun-jun se da la vuelta y se marcha. Yubin se queda sola en el sitio, destrozada. Gunee lleva a Yubin de vuelta, y durante todo el camino solo puede verla llorar. Después de volver a Corea, Sun-jun no quiere que su madre se ponga peor. Tampoco quiere que se venga abajo. Así que solo puede obligarse a dejar atrás todo lo de Bali. Desde entonces, Yubin se viene completamente abajo y ni siquiera tiene ánimo para trabajar. Gunee organiza una fiesta a propósito y deja fuera solo a Yubin. Quiere que todos la saquen de la habitación. Pero Yubin sigue sin querer salir. Esa noche, todos están fuera en la fiesta. Y eso dice que Yubin no quiere salir para nada. Gunee no tiene más remedio que entrar él mismo en la habitación para despertarla. Al verla, sabe enseguida que Yubin sigue aferrada a esa relación. Gunee ni siquiera sabe explicar por qué le importa tanto. Solo sabe que ya no quiere seguir viendo sufrir a Yubin. Y es entonces cuando Gunee ve la foto familiar de Yubin. Decide de repente traer a los padres de Yubin a Bali. En cuanto Yubin ve a sus padres, por fin aparece una sonrisa en su cara. Al verla sonreír, Gunee también se queda más tranquilo. Sumi pronto nota que Gunee está especialmente pendiente de Yubin. Sumi se entera de que Gunee es el hijo de Enchul. Incluso empieza a imaginar cómo sería la vida de Yubin si se casara con alguien de esa familia. Más tarde, Gunee lleva a Yubin y a su familia a esquiar. También los lleva a pasear en yate y a ver la puesta de sol. También acompaña a la familia de Yubin a comer, a hacerse fotos y a mirar el mar. Los padres de Yubin se lo pasan muy bien. Sumi cada vez está más convencida de que Gunee es el yerno ideal. En el yate, comentan que muchas parejas recién casadas suelen ir allí. Sumi aprovecha ese comentario para meterle presión a Yubin con lo de casarse pronto. Eso vuelve a incomodar a Yubin una y otra vez. Solo Daeo se da cuenta de que a Yubin aún le pasa algo. Se preocupa por ella en privado. Yubin no quiere preocupar a sus padres, así que solo puede fingir que está bien. Gunee pasa tiempo con esa familia. Por primera vez, siente lo que es estar en un hogar como ese. Creció sin madre y siempre envidió a los demás por tener hermanos que los cuidaran. Ahora, Gunee ve a la familia de Yubin reunida.
Siente envidia y amargura a la vez. De camino de vuelta, Gunee por fin invita a Yubin en serio. Le dice que la esperará en la cafetería de antes. Si ella quiere empezar una relación con él, que vaya allí a verlo. Yubin acaba yendo, pero no acepta de inmediato. Le confiesa que aún no está preparada para aceptar a otra persona. Necesita algo de tiempo para ordenar sus sentimientos. Al salir de la cafetería, vuelve a fijarse en unos juguetes. Recuerda de golpe el regalo que le hizo a Sun-Jun. Esos recuerdos todavía le duelen. No es un rechazo claro, pero tampoco le da a Gunee una respuesta definitiva. Aunque él se siente decepcionado, aún así ve una pequeña esperanza en esas palabras. Gunee incluso se alegra tanto que acaba gritando. Dice que algún día ella acabará enamorándose de él. De vuelta en Corea, Sun-Jun sigue sin poder olvidarse de Yubin. Tampoco consigue recuperar el ánimo. Solo entonces Mi lo entiende de verdad. Sun-Jun no renunció solo por la verdad sobre su padre. También lo hizo porque no quería disputarse a la misma mujer con Gunee. Yubin sigue sin tener ganas de trabajar y pasa el día sentada, distraída. Gunee va a buscarle las cosquillas a propósito para intentar hacerla reaccionar. Pero descubre que ella no reacciona en absoluto. Más tarde, Yubin también empieza a notar poco a poco el cambio. La actitud de Gunee hacia ella ya no es la misma de antes. Yubin le agradece que haya traído a los padres de Yubin. Gunee sigue sin querer decir nada amable. Pero ya no puede ocultar de ninguna forma lo mucho que le importa. Sumi ve todos esos cambios. En privado, no deja de aconsejar a Yubin que olvide el pasado. Pero Yubin sabe muy bien que los sentimientos no se detienen solo porque uno lo diga. Intenta fingir que no pasa nada. Pero esos viejos recuerdos siguen afectándola con facilidad. Mientras tanto, Enchul sigue sin renunciar a reconocer a Sun-Jun. Enchul va hasta Corea para pararle el paso a Sun-Jun. Solo quiere explicarle cuánto le debe después de todos estos años. Pero Sun-Jun no quiere escucharlo. Para él, su madre sufrió todo tipo de desprecios cuando era joven. Y él mismo creció desde pequeño sin un padre a su lado. Para Sun-Jun, ya es demasiado tarde para compensar nada. Sun-Jun le dice a Enchul que hace mucho que sale adelante por sí mismo. No necesita ninguna compensación de su padre. Antes de volver a Corea, los padres de Yubin le pidieron que se cuidara. Le pidieron también que no volviera a sufrir por alguien que no merecía la pena. Sus amigas también le contaron que Gunee había apostado su propio coche. Gracias a eso, Yubin pudo limpiar su nombre. Desde entonces, Yubin empezó a ver a Gunee de otra manera. Gunee también la acompañaba siempre para distraerla. Quería ayudarla a superar cuanto antes la ruptura. Gunee organizó una llamada entre los dos para que Yubin dejara atrás a Sun-Jun por completo. Sun-Jun quería que Yubin se olvidara de él del todo. Así que no tuvo más remedio que hablarle con un tono frío a propósito. Yubin, al escucharlo, lloró desconsolada. Sun-Jun terminó bebiendo solo para desahogarse. Esa noche, Gunee se tiró a propósito a la piscina y se negó a salir. Yubin no tuvo más remedio que meterse en el agua para sacarlo. Gunee aprovechó la ocasión para declararse otra vez y pedirle que no siguiera rechazándolo. Esa misma noche, Sun-Jun fue a la tienda de su madre y volvió a ver a Mi con Enchul. Enchul estaba preparando el nuevo complejo turístico. También quería invitar a Mi al evento. Pero en cuanto Sun-Jun vio a Enchul, se enfadó muchísimo y no quiso ni verlo. Enchul intentó ir tras él, pero de repente se desplomó. Mi llamó enseguida a un médico. Solo entonces Mi supo que Enchul tenía cáncer de hígado. Enchul seguía negándose a recibir tratamiento. Lo hacía porque no quería que Sun-Jun se alejara aún más de él. Mi, muy dolida, le contó a Sun-Jun la verdad de aquel año. 30 años atrás, Mi había engañado a Enchul diciéndole que ya había abortado. Lo dijo porque no quería afectar al futuro de Enchul. Mi esperaba que Sun-Jun intentara aceptar a Enchul. Mientras tanto, Gunee no estaba nada a gusto en la villa. De mal humor, se metió en la cocina para buscar algo de comer. Yubin también fue detrás de él. Mientras comían fideos, los dos recordaron cosas que habían vivido juntos. Después de comer, Yubin estaba a punto de ir a tirar los envases. Gunee de pronto alargó la mano y la agarró. Justo en ese momento, Yeso entró de golpe. Con solo verlo, entendió que Gunee había llamado a Yubin a la villa con otras intenciones. Yeso empujó a propósito a Gunee y a Yubin al agua. Luego puso la excusa de que el gerente estaba buscando a todos y se llevó a los demás. En un instante, en la villa solo quedaron Gunee y Yubin. Como no tenía ropa para cambiarse, Yubin tuvo que pedirle ropa prestada. Cuando salió con un vestido negro, Gunee se quedó mirándola embobado. Él también se cambió y se puso un traje, y la invitó a bailar con él. Los dos estaban a punto de besarse. Pero Kevin llamó de repente y le pidió a Gunee que volviera a Corea de inmediato. Era una orden de Enchul. Aquella fue la última noche de Gunee en Bali.
Él solo quería que Yubin se quedara un rato con él. Pero al decirlo, Yubin lo malinterpretó. Pensó que quería aprovecharse de ella. Gunee tuvo que confesarle que al día siguiente se marchaba. Pero Yubin siguió sin querer escucharlo. Gunee tenía miedo de volver a Corea y no poder ver nunca más a Yubin. Así que incluso pensó en trasladarla a la sede central. Pero el único que podía decidir eso era Enchul. Antes de ir al aeropuerto, Gunee le pidió especialmente a Yeso que llamara a Yubin. Quería que Yubin fuera a despedirlo. Pero por mucho que los demás intentaron convencerla, Yubin se negó a ir. Antes de llegar a Bali, Gunee odiaba ese lugar. Pero por Yubin, poco a poco le había tomado cariño. Ahora que de verdad tenía que marcharse, le daba muchísima pena. En el aeropuerto, Gunee no dejaba de mirar la entrada, esperando que apareciera Yubin. Al final, Yubin cambió de opinión y fue corriendo al aeropuerto. Pero aún así llegó tarde. Gunee ya había volado de vuelta a Corea. Después de volver al país, Gunee maduró bastante. Por eso Enchul le entregó toda la gestión del nuevo complejo turístico. Gunee aprovechó también para preparar una lista de empleados. En esa lista figuraban los empleados que serían trasladados de Bali a Seúl. En esa lista estaba Yubin. Para que Enchul y Sunjun hicieran las paces, Mi organizó una comida para los tres. Mi pensaba que la actitud de Sunjun se suavizaría. Pero Enchul mencionó que quería que Sunjun se hiciera cargo de la empresa. En cuanto oyó eso, Sunjun rechazó la propuesta con frialdad. Sunjun dijo que él no tenía ninguna relación con Enchul. Después de volver a casa, Mi solo pudo seguir intentando convencer a Sunjun. Al final, Mi le contó la verdad. Enchul estaba muy enfermo y tenía que parar para recibir tratamiento. Si nadie lo sustituía al frente de la empresa, tarde o temprano no aguantaría. Al mismo tiempo, Yubin se enteró por el gerente. Pronto la trasladarían a Seúl. Yubin pensó que, al volver, tendría que enfrentarse otra vez a Gunee. Fue enseguida a ver a Kevin. Le pidió que la dejara quedarse en Bali. Pero Yeso quería juntar a Gunee y Yubin, así que no dejaba de animarla a volver. Yubin, aún así, seguía siendo muy terca. Tenía miedo de seguir dando esperanzas a Gunee y también de volver a ver a Sunjun. Ese día, la sede central de Seúl recibió a los empleados de Bali. Gunee esperó emocionado la llegada de Yubin. Pero esperó mucho tiempo y no la vio aparecer. Gunee llamó enseguida a Yubin. Le exigió una explicación de por qué no había vuelto a Seúl. Yubin solo le respondió con unas frases vagas y colgó. Gunee se enfadó tanto que quería volar de inmediato a Bali. Quería traérsela de vuelta a la fuerza. Aprovechando el viaje a Seúl, Yeso fue a ver a Sunjun. Quería preguntarle por qué había abandonado de repente a Yubin. Pero para Sunjun, aquello era demasiado difícil de explicar. Después de volver, Yeso le contó a Yubin la reacción de Sunjun. Con eso, Yubin se convenció aún más de una cosa. Sunjun no la había dejado porque hubiera dejado de quererla. Así que decidió volver a Seúl para preguntarle la verdad. Cuando supo que Yubin ya estaba en Seúl, Gunee se alegró muchísimo. Quiso ir a verla enseguida. Nada más llegar Yubin a la empresa, una asistente la llevó ante Gunee. Al verla, Gunee le dijo primero que estaba más delgada. Luego quiso retenerla a su lado como secretaria con un sueldo alto. Pero Yubin, para evitar a Gunee, se negó rotundamente a ser su secretaria. Después de decirlo, se dio la vuelta y se marchó. Cuando Gunee volvió a buscarla, Yubin ya había desaparecido. Gunee obligó a Yeso a decirle a dónde había ido Yubin. Después, fue de inmediato a la empresa de Sunjun. Al ver a Yubin en la entrada, Gunee la agarró enseguida y quiso llevársela. Pero Yubin retiró la mano. Le dijo directamente que había vuelto a Seúl para buscar a Sunjun. También se disculpó con Gunee y le dijo que no podía estar con él. Al escuchar esas palabras, Gunee se vino abajo y se marchó como perdido. Cuando Yubin se dio la vuelta, vio a Sunjun delante de ella. Solo quería preguntarle por qué la había dejado. Pero Sunjun seguía sin querer decir ni una palabra. Solo le suplicó que lo olvidara todo. Yubin, aferrada a su última esperanza, siguió preguntando. Pero Sunjun volvió a admitir con frialdad que solo quería terminar con todo aquello. Después de decirlo, Sunjun se dio la vuelta y se marchó. Pero en cuanto subió al coche, rompió a llorar de dolor. Yubin volvió caminando, destrozada. Entonces descubrió que Gunee seguía de pie en el mismo sitio, esperándola. Yubin, con el ánimo por los suelos, tiró de Gunee y se lo llevó a beber. Le dijo a Gunee que lo suyo con Sunjun se había acabado de verdad. Al verla así, Gunee se quejaba por fuera. Pero por dentro estaba más preocupado que nadie. Yubin también tuvo que dejar las cosas claras desde el principio. No podía prometer que algún día llegaría a amar a Gunee. Más tarde, Gunee se encontró con Gino en el gimnasio. Gino por fin admitió que Gunee iba en serio con Yubin.
Pero poco después, Yubin presentó de repente su carta de dimisión. Gunee no conseguía contactar con ella por teléfono. Así que fue directamente a su casa. Luego también fue a buscarla al restaurante de comida rápida donde trabajaba. Gunee pidió una mesa llena de comida a propósito y se quedó sentado sin marcharse. Solo quería ver a Yubin un poco más. Se quedó allí desde que aún era de día hasta que anocheció. Siguió comiendo y pidiendo más comida. Al final, recibió una llamada y tuvo que volver. Como había retrasado el trabajo, Enchul lo regañó duramente. Gunee se sintió mal y solo pudo irse a beber solo. Después de recibir la llamada de Gunee, Yubin siguió preocupada y al final fue a consolarlo. Gunee aprovechó la ocasión y rompió allí mismo la carta de dimisión que Yubin había entregado. Insistió en que Yubin volviera a trabajar. Poco después, Enchul llamó de nuevo a Kevin. Le pidió que volviera a Corea y ayudara especialmente a Gunee a estabilizar la situación. Yemi se enteró de que Gunee había vuelto. Se adelantó y le recordó que Enchul estaba apoyando ahora a Sunjun. Yemi también aconsejó a Gunee que dejara de ir detrás de Yubin. Al final, Enchul admitió que sí estaba ayudando a Sunjun. También le dejó claro que era un asunto de la empresa y que Gunee no tenía permitido intervenir. Después, Kevin trasladó a Yubin a otro puesto. Pero justo en ese nuevo puesto tenía que colaborar con la empresa de Sunjun. Kevin lo había organizado así. Temía que Gunee volviera a dejar el trabajo de lado por Yubin. Yubin también quería aprovechar la ocasión. Quería demostrarle a Sunjun que, sin él, podía vivir igual de bien. Sunjun quería entender por qué ella se encargaba de ese proyecto. Por eso le preguntó en privado a Yubin si había solicitado ese puesto a propósito. Yubin fue directa enseguida. Dijo que solo obedecía las órdenes de la empresa y que no estaba allí para ver a Sunjun. Gunee se enteró de que Yubin estaba en la empresa de Sunjun. Fue corriendo a recogerla. Sunjun, por su parte, se burló de Gunee. Dijo que solo era un hombre que se pasaba el día detrás de una mujer. Para que Gunee no siguiera quedando mal, Yubin mintió en un momento de apuro. Dijo que estaba saliendo con Gunee. Al oír esa frase, Sunjun se quedó paralizado. Después de volver, Gunee fue enseguida a ver a Kevin. Le pidió que Yubin volviera a trabajar como guía. Gunee también prometió que a partir de entonces trabajaría en serio. El día de la inauguración del complejo turístico, Sunjun llegó al lugar con Mi. Enchul incluso invitó a Sunjun a cortar la cinta con él. Sunjun ya le había prometido a Mi que aceptaría temporalmente a Enchul. También le prometió que ayudaría a Enchul a gestionar la empresa. Sunjun lo hacía para ganar tiempo para el tratamiento de Enchul. También quería separar el trabajo de lo personal. Además, Sunjun había dejado las cosas claras con Enchul de antemano. Si en el futuro tenía conflictos laborales con Gunee, también actuaría según las normas. Gunee no sabía nada de todo eso. En cuanto Enchul se marchó, empezó a desahogar su rabia contra Sunjun. Al ver la escena, Yubin corrió a intentar calmar la situación. Después, Mi llamó a Yubin aparte. Le suplicó a Yubin que se trasladara a otra sucursal. También le suplicó que no dejara que sus dos hijos siguieran peleando por la misma mujer. Ahí Yubin supo por primera vez que Sunjun era el hermano mayor de Gunee por parte de padre. Ahí Yubin entendió por fin por qué Sunjun la había obligado a romper. Sunjun no quería competir con su hermano. Después de conocer la verdad, Yubin quedó muy afectada. Bebió hasta emborracharse. Repetía una y otra vez que se arrepentía de haber ido a Bali. Al final, Yubin volvió a buscar a Kevin. Le pidió que la trasladara a un lugar muy, muy lejano. Ya no quería volver a ver ni a Sunjun ni a Gunee. Antes de irse, Yubin fue a ver a Sunjun a solas una vez más. Solo esperaba que Sunjun no volviera a estar tan solo. Después de decirlo, entró en el ascensor. En cuanto las puertas se cerraron, rompió a llorar allí mismo. Después de secarse las lágrimas, Yubin tomó la iniciativa e invitó a Gunee a salir a divertirse. Delante de ella, Gunee seguía intentando hacerla reír. Pero Yubin no conseguía decir nada. Después, Yubin volvió a casa para hacer la maleta. No se atrevía a decirle a su madre que se iba a Tahití. Solo Daeo sabía la verdad. Antes de marcharse oficialmente, Yubin también consoló a Daeo y prometió que se cuidaría bien. Al día siguiente, dejó Corea con todo ese dolor guardado dentro. Se fue a la lejana Tahití para empezar una nueva vida. Gunee no sabía nada de todo aquello. Al día siguiente, fue a trabajar tan contento como siempre. El gerente le entregó a Yeso el trabajo que Yubin no había terminado. Solo entonces Yeso supo que Yubin había dimitido y se había marchado. Gunee también se enteró muy pronto. Fue enseguida a buscar a Kevin para preguntarle dónde estaba Yubin. Pero Kevin nunca quiso decírselo. Gunee siguió sin rendirse y ordenó directamente a sus subordinados que lo investigaran todo. Mientras tanto, Yeso tuvo que ocupar de repente el puesto de Yubin.
Durante una reunión, estuvo desbordada. Solo entonces Sun-Yun supo que Yubin se había marchado. Y menos aún esperaba que la marcha de Yubin tuviera que ver con Mi. Sun-Yun sintió que esta vez Mi había ido demasiado lejos. Porque Mi era precisamente quien mejor entendía cuánto dolía verse obligado a separarse. Mientras tanto, Gunee contactó con todos los gerentes de los complejos turísticos. Pero ninguno dijo haber visto a Yubin. Aún así, Gunee siguió sin rendirse. Incluso continuó contactando con complejos turísticos de todo el mundo. Yubin ya había previsto que Gunee haría eso. Por eso le había pedido de antemano al gerente que ocultara su identidad. Yubin se fue en secreto a su nuevo lugar de trabajo. Después de llegar a Tahití, la vida de Yubin no fue fácil. Como no hablaba el idioma, después de trabajar tenía que seguir estudiando francés cada día. Por fuera se esforzaba por adaptarse a su nueva vida. Pero por dentro seguía sin poder olvidar aquella relación. Gunee pasó muchos días buscándola sin recibir noticias. Cada vez estaba más fuera de control. Sun-Yun tampoco podía olvidar a Yubin. Pero solo podía guardar para sí su culpa y sus sentimientos. Gunee, de tanto dolor, solo podía beber sin parar. Yemi, al verlo tan hundido, tampoco pudo seguir ocultándoselo. Al final le dijo que Yubin había comprado un billete a Tahití. Después de perder a Yubin, Gunee apenas podía mantenerse en pie. Solo esperaba que ella volviera pronto. Y Yubin, lejos en Tahití, también estaba igual de sola. Mientras tanto, Enchul creyó que ya era el momento. Se preparó para presentar formalmente a Mi y a Sun-Yun ante Gunee. Mi también estuvo de acuerdo. Sun-Yun ya había aceptado ir a la empresa de Enchul para ayudar. Pero cuando Mi se lo contó a Sun-Yun, él volvió a oponerse con fuerza. Se negó a poner un pie en la casa de Enchul. Así que al final, solo Mi fue a la casa de Enchul. Mi se quedó en la habitación de la esposa fallecida de Enchul. Recordó aquel matrimonio sin amor. También recordó que la madre de Gunee había muerto más tarde de cáncer de pulmón. Ahora Enchul ya no quería que esa familia siguiera tan dividida. Por eso quería que Mi y Sun-Yun se mudaran allí. También quería que Gunee supiera que en realidad tenía un hermano mayor. Justo en ese momento, Gunee volvió. Al ver a Enchul y a Mi juntos, Gunee los malinterpretó al instante. Luego se dio la vuelta y se marchó. Enchul fue corriendo tras él y no tuvo más remedio que contarle toda la verdad. Gunee se enteró de que Sun-Yun era en realidad su hermano mayor por parte de padre. Y era la persona a la que siempre había odiado. Quedó tan impactado que casi no podía creerlo. Pero Gunee no pudo soportar una cosa. Enchul todavía quería que Gunee fuera a saludar a Mi. Gunee no podía aceptarlo. Furioso, preguntó qué pasaba entonces con su propia madre. Apenas terminó de decirlo, Enchul le dio una fuerte bofetada. Esa bofetada hizo que el resentimiento de Gunee hacia Enchul fuera aún más profundo. Eso también hizo que le resultara todavía más imposible aceptar a Sun-Yun y a Mi. No podía aceptarlos como familia. Después de que Gunee saliera corriendo, Enchul supo algo más. Los dos hermanos se habían enamorado de la misma mujer. Y el propio Gunee tampoco podía imaginarlo. La persona que más detestaba resultaba ser su hermano. Poco después, Sun-Yun volvió a cruzarse con Yubin. Enchul organizó que Sun-Yun viajara a Tahití para inspeccionar la zona turística. Por el camino, los barcos en los que viajaban los dos se cruzaron en el mar. Pero ninguno de los dos vio al otro. Pero aquella noche, el complejo turístico organizó un baile de máscaras. Yubin, con una máscara puesta, vio a Sun-Yun desde lejos. Se quedó tan impactada que no pudo decir ni una palabra. Sun-Yun no la reconoció y la tomó por una empleada cualquiera. Por miedo a que la reconociera, Yubin no se atrevió a decir ni una palabra. Pero justo cuando Sun-Yun estaba a punto de marcharse, un compañero llamó a Yubin por su nombre. Yubin no tuvo más remedio que quitarse la máscara y dejar que Sun-Yun la viera. Se vieron de nuevo, tan lejos de Corea. Todo lo que habían guardado durante tanto tiempo salió de golpe. Yubin quería acercarse y abrazar a Sun-Yun. Pero volvió a recordar lo que Mi le había dicho. Al final, se dio la vuelta y se marchó. Sun-Yun fue enseguida tras ella y también se disculpó con Yubin en nombre de Mi. Yubin, sin embargo, dijo con calma que había venido allí por voluntad propia. También dijo que ya sabía que Sun-Yun y Gunee eran hermanos. Después de decirlo, buscó una excusa y se fue. Sun-Yun se quedó solo en el mismo sitio, con el corazón encogido. Mientras tanto, Yemi aprovechó que Gunee estaba completamente borracho y lo llevó al hotel. Quería aprovechar la ocasión para hacer lo suyo por completo. Pero incluso borracho de esa manera, el nombre que Gunee repetía era el de Yubin. Solo entonces Yemi entendió que nunca había entrado de verdad en el corazón de Gunee. Así que decidió dejarlo ir. También le contó a Gunee que Yubin estaba en Tahití. En cuanto oyó la noticia, Gunee hizo la maleta sin pensarlo. Se preparó para volar a buscar a Yubin.
Enchul llegó para detener a Gunee. Yubin se había marchado precisamente porque sabía que Gunee y Sun-jun eran hermanos. Pero aunque conocía el motivo, Gunee seguía empeñado en ir a ver a Yubin. Nunca había logrado olvidarla de verdad. Mientras tanto, Yubin ya había caído enferma por tanta presión y tanto sufrimiento acumulados. Al verla tumbada en la cama, tan débil, Sun-jun se arrepintió muchísimo. Cuando ella despertó, Sun-jun por fin le pidió perdón de verdad. También le explicó todos los malentendidos que había entre los dos. Pero aunque los malentendidos ya se habían aclarado, Yubin no pensaba volver al lado de Sun-jun. Solo dijo que guardaría para siempre aquel recuerdo en su corazón. Antes de que Sun-jun terminara de trabajar, Yubin lo acompañó hasta que subió al barco. Al despedirse, a los dos les costaba separarse. Cuando el barco se alejó, ella empezó a llorar. Sun-jun también se sentía mal por haber cedido. Poco después, Yubin estaba atendiendo a unos clientes en la playa. Entonces se encontró por sorpresa con Gunee. Gunee fingió que solo había ido de vacaciones. Cuando salieron al mar a ver tiburones, Yubin vio a Gunee. Él se lo estaba pasando muy bien. Eso también le levantó el ánimo. Pero Yubin seguía sin ceder y le insistía una y otra vez para que se marchara. Aunque ella negara sus sentimientos, Gunee no la creía. Gunee dijo que entendía por qué se había escondido allí. También le dolía verla soportar aquella soledad ella sola. A Yubin le llegaron esas palabras, pero aún así se dio la vuelta y se fue. Cuando se quedó sola y tranquila, empezó a pensar si de verdad debía seguir huyendo. A medianoche, Gunee se despertó sobresaltado por una pesadilla. Temía que Yubin volviera a desaparecer, así que salió corriendo a buscarla. En cuanto la vio, Gunee la abrazó con fuerza. No dejaba de pedirle que no volviera a marcharse. Yubin descubrió entonces que Gunee se había hecho daño en el pie. Había sido al correr a buscarla. Ella le curó la herida enseguida. Cuando confirmó que ella no se había ido, Gunee pudo dormirse tranquilo. Al día siguiente, Yubin y Gunee siguieron recorriendo la isla. Vieron el mar juntos y también contemplaron el atardecer. En Tahití, los dos pasaron unos días tranquilos. No era algo habitual para ellos. Por otro lado, Sun-jun volvió a Corea, pero seguía sin poder olvidar a Yubin. Al final, decidió ir a buscarla. Gunee quería quedarse al lado de Yubin, e incluso compró una villa en la isla. Cuando Sun-jun llegó a Tahití, fue enseguida a ver a Yubin. En cuanto se reencontraron, los dos ya no pudieron contener la emoción. Se abrazaron con fuerza. Sun-jun quería llevarse a Yubin de inmediato. Pero Yubin temía que eso agravara el conflicto entre los hermanos. Sun-jun le prometió a Yubin que esta vez no volvería a soltarla. Yubin se conmovió y aceptó lo que Sun-jun sentía por ella. Pero justo entonces Gunee vio aquella escena. Gunee se marchó furioso. Cuando Sun-jun fue tras él, el conflicto entre los dos estalló de golpe. Sun-jun acusó a Gunee de ser demasiado inmaduro y de no tener derecho a amar a Yubin. Gunee perdió el control en el acto y estuvo a punto de golpearlo. Por suerte, Yubin llegó a tiempo y lo detuvo. Al ver que Yubin protegía a Sun-jun, Gunee se sintió aún más herido. Por la noche, Gunee volvió con un pez que había pescado él mismo. Le confesó seriamente sus sentimientos a Yubin. Incluso estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. Pero Yubin acabó rechazándolo. Cuando se cerró la puerta, Gunee se obligó a poner fin a ese amor. También tiró el anillo al mar. Al día siguiente, Yubin fue a buscar a Gunee. Solo entonces supo que Gunee ya había dejado la habitación y se había marchado. No llegó a tiempo para retenerlo, así que tuvo que ir al aeropuerto con Sun-jun. De camino, Yubin y Sun-jun vieron a Gunee bebiendo solo. Yubin miró a Gunee con culpa. Pero aún así Sun-jun se la llevó. Al volver a casa, Sun-jun acompañó a Yubin hasta la puerta. La abrazó con ternura y le prometió que siempre la protegería. Los padres de Yubin se enteraron de que Sun-jun era el hombre de aquella cita a ciegas. Y además Sun-jun era el hermano mayor de Gunee. Al saberlo, los dos reaccionaron de forma totalmente distinta. Sumi se opuso de inmediato. Le parecía que las relaciones de esa familia eran demasiado complicadas. Daeo, en cambio, apoyó a Yubin. Esperaba que Yubin luchara con valentía por sus sentimientos. Al día siguiente, Yubin volvió al resort. Le gustaba ese trabajo, pero también tenía miedo de volver a encontrarse con Gunee. Sun-jun le aconsejó que siguiera haciendo lo que le gustaba. No podía esconderse toda la vida. Hino pensó en Gunee y lo llamó para preguntarle cómo estaba. Gunee se había quedado solo en la isla. Al recibir la llamada, sintió por fin un poco de calidez. Pero aún así fingió estar tranquilo y dijo que ahora era muy libre. Cuando Yubin volvió a Seúl, Mi se mostró muy disgustada. Pensaba que, si Yubin ya se había marchado una vez, no debía volver. Yubin explicó que ella también había pensado que todo terminaría.
Pero no esperaba volver a encontrarse con Sun Yun en Tahití. Eso inquietó aún más a Mi. Pensaba que Yubin nunca podría manejar las relaciones tan complejas de esa familia. Más tarde, la empresa nombró oficialmente a Sun Yun presidente. Yubin asistió para felicitarlo. Sun Yun presentó a Yubin delante de todos como su novia. Además, apartó la silla para ella. Pero Mi dijo en público que ese asiento estaba reservado solo para la familia. Yubin se sintió muy avergonzada y solo pudo decir que se marchaba primero. Cuando comenzó la ceremonia, Gunee apareció de repente. Se sentó directamente al lado de Enchul. Gunee dijo delante de todos que demostraría con resultados que no era peor que Sun Yun. Fuera del salón, Gunee se encontró con Yubin. Aún no le había dado tiempo a decir nada cuando todos lo rodearon para saludarlo. Cuando Yubin salió sola, volvió a encontrarse con Sun Yun. Sun Yun se sentía culpable por la actitud que acababa de mostrar su madre. Le pidió perdón a Yubin y se la llevó. Desde lejos, Gunee vio aquella escena. Pensó con tristeza que ojalá fuera él quien estuviera al lado de Yubin. Gunee se sintió tan mal que volvió a beber. Al llegar a casa, Enchul le preguntó directamente a Gunee por qué había vuelto. Quería saber si era por el trabajo o para pelear con Sun Yun por Yubin. Gunee no respondió. Enchul solo pudo advertirle que olvidara ese amor. Después, Yubin y Gunee se encontraron por casualidad en el lugar de trabajo. Los dos solo se saludaron con educación. Pero después de cruzarse, Gunee no pudo evitar girarse para mirarla. Para que Gunee formara una familia cuanto antes, Enchul le organizó una cita a ciegas. Gunee se describió a propósito como alguien frívolo y absurdo. Estaba completamente hundido. También dijo que Sun Yun le había quitado a la mujer que amaba. Por eso, le daba igual con quién casarse. Aquella cita a ciegas acabó enseguida y de mala manera. Enchul se enfadó mucho y solo quería que Gunee se casara cuanto antes. Así, Gunee dejaría de disputarle la misma mujer a Sun Yun. Pero Gunee no estaba dispuesto a casarse con una mujer a la que no amaba. Tampoco podía aceptar a Sun Yun como hermano. La pelea entre padre e hijo se volvió cada vez más dura. Solo cuando apareció Mi, Gunee se dio la vuelta y se marchó. En ese momento, la única persona a la que Gunee quería ver era Yubin. Pero cuando vio desde lejos a Yubin y Sun Yun juntos, solo pudo detenerse. Sin nadie a quien contarle lo que sentía, Gunee acabó abriéndose con Kevin. Entre lágrimas, dijo que solo deseaba que Yubin lo amara a él. Desde entonces, Gunee veía cada día en el trabajo a Yubin riendo y hablando con los niños. Pero nunca se atrevía a acercarse de verdad. Cada vez que sus miradas se cruzaban, él apartaba la vista primero. En ese momento, la enfermedad de Enchul empeoró de repente. El médico dijo que solo una operación podía darle una mínima esperanza. Enchul aún tenía demasiadas cosas pendientes y no quería terminar así. Por otro lado, la facturación del resort de Seúl seguía siendo baja. Por eso Sun Yun reunió a todos para una reunión. Le pidió a Gunee que presentara una propuesta como subdirector general. Gunee presentó pronto un nuevo plan y prometió subir la facturación en 6 meses. Pero seguía molesto porque Sun Yun siempre actuaba como su superior. Advirtió a Sun Yun que no pensara controlar la empresa él solo. Sun Yun, sin embargo, dijo que nunca había pensado eso. Si Gunee de verdad tenía capacidad, él podía retirarse en cualquier momento. Ese mismo día, Yubin fue a llevarle unos documentos a Gunee por encargo de una compañera. Pero desde el otro lado de la puerta oyó lo que Gunee decía de verdad. Yubin no tuvo valor para llamar a la puerta. Solo metió los documentos por debajo de la puerta. Pero justo cuando iba a marcharse, Gunee salió. Él solo quería que Yubin volviera a ser aquella chica sin cargas. La chica que había conocido en Japón. Al oírlo, Yubin no pudo evitar llorar. Gunee se sintió aún más dolido y le preguntó por qué lloraba. Pero Yubin no dijo nada y se marchó. Enchul quería terminar cuanto antes con aquella relación caótica entre los tres. Por eso llamó a Yubin, Sun Yun y Gunee. Enchul no dio rodeos. Propuso directamente que Sun Yun y Yubin se casaran cuanto antes. Eso también significaba algo para Gunee. Tendría que aceptar que Yubin se convertiría en su cuñada. Gunee se quedó paralizado y salió tambaleándose. Mi también pensó que aquello era demasiado cruel para Gunee. Pero Enchul creía que era la única forma de cortar el conflicto entre los hermanos. Yubin también sentía que aquello había llegado demasiado de repente. Le preocupaba aún más que fuera demasiado cruel para Gunee. Sun Yun dijo que ya había tomado una decisión. La tenía clara desde el momento en que sacó a Yubin de Tahití. Después, Sun Yun le pidió matrimonio a Yubin en ese mismo momento. Yubin no aceptó de inmediato y solo pidió que le dieran un poco más de tiempo. Más tarde, al despedirse, Yubin no pudo evitar girarse para mirar a Sun Yun. Sun Yun caminó hasta ella y la abrazó con fuerza. En ese instante, Yubin aceptó por fin la boda.
Por otro lado, Gunee fue a suplicarle a Enchul que no dejara que se casaran. La enfermedad ya tenía a Enchul muy debilitado. Desde la habitación, escuchaba las súplicas desesperadas de Gunee al otro lado de la puerta. Pero ya no tenía ni fuerzas para abrir la puerta. Gunee le preguntaba una y otra vez por qué solo veía a Sun-yun y no veía su dolor. La verdad era que el dolor de Enchul no era menor que el suyo. Pero solo pudo endurecerse y aconsejarle a Gunee que olvidara a Yubin. Después de marcharse, Gunee condujo enseguida para buscar a Yubin. En cuanto la vio, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Yubin le dijo entre lágrimas que ya había aceptado casarse con Sun-yun. Esperaba que Gunee pudiera aceptarlo. Bajo la lluvia intensa, Gunee le limpió las lágrimas del rostro. Con amargura, le dijo que, si de verdad amaba a Sun-yun, él también la dejaría ir. Después, las dos familias se reunieron muy pronto y hablaron de la boda sin problemas. Cuando se volvieron a ver en privado, Yubin no pudo evitar preocuparse por Gunee. Gunee solo dijo con calma que estaba bien. Ese día, volvió a encontrarse por casualidad con aquellos niños. Al ver de nuevo a los niños, Gunee mostró una sonrisa sincera poco habitual. Desde entonces, Gunee fue tomando cariño al trabajo de llevar alegría a los clientes. También tomó de verdad la decisión de levantar el resort de Seúl. Gunee empezó a vender sin descanso su plan a la dirección. Pero Sun-yun siguió señalando bastantes problemas. Por primera vez, Gunee vio con claridad que Sun-yun le llevaba ventaja. Cuando Gunee volvió agotado a su alojamiento, encontró un paquete de fideos instantáneos. Eso le recordó la primera vez que había comido fideos con Yubin. Así que llamó a Yubin. Al principio, Yubin se negó, pero al final fue. En cuanto Gunee la vio llegar, se alegró claramente. Fue enseguida a preparar los fideos. Mientras esperaban, los dos hablaron del pasado. Yubin también vio una foto de Gunee de cuando estaba en secundaria. Gunee le contó a Yubin que, cuando su madre aún vivía, él siempre había sido un alumno ejemplar. En aquel tiempo estudiaba sin parar solo para hacer feliz a su madre. Pero, después de la muerte de su madre, perdió el centro de su vida. Más tarde se fue a Estados Unidos y se abandonó por completo. En ese momento sonó el timbre, y quien llegó fue Yemi. Incluso le había llevado comida a Gunee. Yubin se marchó al ver aquello, porque ya había quedado con Sun-yun. Esa noche, Sun-yun puso el anillo de compromiso delante de Yubin. Admitió que no era bueno con el romanticismo. Pero aún así quería demostrarle algo con toda sinceridad. Yubin era la única mujer a la que amaba profundamente. Después, le puso el anillo con sus propias manos. Pero, por algún motivo, Yubin no se sintió tan feliz como había imaginado. Incluso al volver a casa, las palabras de Gunee seguían resonando en su cabeza. Empezó a preguntarse cuál era el verdadero amor. ¿Era lo que sentía por Sun-yun, o lo que sentía por Gunee? Por otro lado, Enchul sabía que no le quedaba mucho tiempo. De pronto propuso viajar a Tahití. Ese era el lugar que Enchul y Mi habían deseado visitar juntos cuando eran jóvenes. Al saberlo, Gunee reaccionó con mucha intensidad. Pensaba que Enchul se atrevía a marcharse tranquilo. Ya le había entregado la empresa a Sun-yun. Al ver el resentimiento de Gunee, Enchul estaba tan cansado que ya ni quería explicarse. Mientras tanto, Sun-yun se enteró de que Gunee seguía viéndose con Yubin. Furioso, advirtió a Gunee que se mantuviera lejos de Yubin. Gunee no cedió ni un paso. Dijo directamente que nunca había considerado a Sun-yun su hermano. Yubin tampoco podía convertirse jamás en su cuñada. Después, Enchul y Mi llegaron a Tahití. Muchos años atrás, Enchul había comprado allí un resort por una promesa de juventud. Ahora quería regalarle ese resort a Mi. Pero Mi no quería nada de eso, solo quería acompañar a Enchul en el tiempo que le quedaba. En ese momento, durante una reunión de promoción, Sun-yun hizo una propuesta. Quería usar su boda con Yubin para crear la historia de marca del resort de Seúl. Y justo quien tendría que encargarse de esa campaña de boda era Gunee. Cuando Yubin se enteró, fue enseguida a buscar a Sun-yun. Le pidió que cambiara el lugar de la boda. Pero Sun-yun no aceptó. Quería usar esa boda para poner fin de una vez al enredo entre los tres. Justo entonces, la enfermedad de Enchul volvió a aparecer. Mi se asustó y lo sostuvo de inmediato. Después fue corriendo a buscar la medicina. Cada vez temía más que Enchul no aguantara hasta el final. Por eso tuvo que llevarlo de vuelta a Corea cuanto antes. Durante la entrevista de promoción de la boda, el periodista colocó juntos a Gunee y Yubin. Yubin estuvo incómoda todo el tiempo. Ni siquiera quería hablar demasiado de su relación con Sun-yun. A mitad de la entrevista, Yubin ya no pudo más y salió a tomar aire. Gunee también la siguió enseguida. Él sabía que Yubin también estaba ahogada por aquella relación tan complicada. Por eso propuso que los dos volvieran al momento en que nada había empezado. Después de decirlo, Gunee llevó a Yubin al parque de atracciones.
Él y Yubin acordaron que serían solo dos desconocidos que se veían por primera vez. Ese día, los dos volvieron a presentarse como si acabaran de conocerse. También jugaron juntos y dejaron a un lado la realidad por un rato. Hasta que se hizo de noche, Gunee llevó a Yubin de vuelta. Antes de irse, escribió una frase en la palma de la mano de Yubin: todo irá bien. Aunque él también estaba lleno de dolor por dentro, siempre le daba fuerza a ella. Cuando Gunee se fue en coche, Yubin lo vio alejarse. Se le habían humedecido los ojos. Y todo aquello lo vio Sun-Yun desde lejos. Frente a Yubin, Sun-Yun dijo directamente que no quería volver a verla ir a ver a Gunee. Tampoco quería verla sentir compasión por Gunee. Pero ni la propia Yubin sabía decir si aquello era compasión. Sun-Yun le pidió entonces a Yubin que dejara el trabajo. Quería que evitara por completo a Gunee. Pero Yubin se negó. Quería entender qué era exactamente lo que sentía por Gunee. Más tarde, en la empresa, los dos hermanos volvieron a enfrentarse cara a cara. Gunee advirtió a Sun-Yun una cosa: que no creyera que podía controlar toda la empresa. Sun-Yun volvió a dejar claro que no quería quedarse con la empresa para él solo. Si Gunee tenía capacidad, podía entregárselo todo. Poco después, la fecha de la boda quedó fijada oficialmente. Sería el último domingo de ese mismo mes. Cuanto más se acercaba la boda, más sufría Gunee. Después, Enchul pidió que toda la familia se hiciera una foto. Al ver a Sun-Yun y Yubin llegar juntos, Gunee solo quiso darse la vuelta y marcharse. Pero Enchul lo detuvo. El fotógrafo sugirió que Gunee se colocara un poco más cerca de Sun-Yun. Pero Gunee se quedó en su sitio sin moverse. Enchul también quiso que los dos hermanos se hicieran una foto solos. Gunee ya no pudo aguantar más y salió corriendo. Enchul alcanzó a Gunee y le dijo que ese era su deseo. Pero Gunee no podía hacerle caso. No podía aceptar que le hubieran arrebatado a la mujer que amaba. Y menos que esa persona fuera precisamente su hermano. Gunee soltó por fin todo lo que llevaba guardado. Confesó que, pasara el tiempo que pasara, Yubin siempre permanecería en su corazón. Aquellas palabras sinceras también le llegaron muy hondo a Yubin. Ella empezó a hacerse una pregunta. ¿De verdad el hombre que había elegido la amaba más que Gunee? Más tarde, le preguntó directamente a Sun-Yun si la amaba. Pero Sun-Yun no le dio de inmediato la respuesta que ella quería oír. Esa reacción decepcionó mucho a Yubin. Dolida, Yubin fue sola a la piscina. Allí, empezó a recordar muchos momentos con Gunee, uno tras otro. Justo entonces también llegó Gunee. Yubin no pudo evitar preguntarle a Gunee: ¿por qué podía amarla así, si ella no era tan especial? Gunee solo le dijo a Yubin que el amor no necesitaba razones. Después, Gunee le limpió suavemente las lágrimas a Yubin. Quiso consolarla con un beso, pero al final se contuvo. Cuando Yubin volvió a casa, descubrió que Sun-Yun la había estado esperando. Sun-Yun volvió a prometerle con seriedad que haría todo lo posible para hacerla feliz. Pero incluso entre los brazos de Sun-Yun, Yubin ya no pudo encontrar aquella tranquilidad de antes. Antes de la prueba del vestido de novia, Gunee volvió a ver a Yubin una vez más. También le regaló una rana dorada. Gunee se comparó con aquel príncipe rana. Ese príncipe conocía a la princesa, pero no podía estar con ella. Después, Yubin fue igualmente con Sun-Yun a la tienda de vestidos de novia. Pero no pudo sonreír en ningún momento. Sun-Yun esperaba con ilusión ver a Yubin vestida de novia. Cuando se acercó, descubrió que ella estaba llorando a escondidas. Al ver aquello, Sun-Yun aceptó por fin aplazar la boda. Con el corazón demasiado confuso, Yubin fue a buscar a su padre para desahogarse. Después de escuchar a Daeo, por fin se dio cuenta de que ya no amaba a Sun-Yun. La persona a la que de verdad no podía dejar era Gunee. Así que Yubin citó a Sun-Yun en el lugar donde habían tenido su primera cita a ciegas. Esta vez, fue ella quien le devolvió el anillo de compromiso con sus propias manos. Sun-Yun comprendió con dolor que ella quería cancelar el compromiso. No pudo evitar preguntarle por los sentimientos que había tenido por él antes. Quería saber si no habían sido sinceros. Yubin admitió que en otro tiempo sí le había gustado de verdad. Pero ahora, la persona que más amaba se había convertido en Gunee. Aquella respuesta casi destrozó por completo a Sun-Yun. Al final, la boda se canceló. Yubin dejó el trabajo y se mudó a otro lugar. No quería seguir en medio de los dos hermanos. Porque eligiera a quien eligiera, el otro seguiría sufriendo. Prefería desaparecer ella. Pero Gunee encontró a Yubin igualmente. Al saber que había cancelado la boda, casi no pudo mantener la calma. Gunee le dijo que, si lo hacía solo por compasión hacia él, no merecía la pena. Yubin lo miró y por fin dijo la verdad. La persona a la que de verdad amaba era Gunee. Gunee casi no podía creer que aquellas palabras fueran reales. Había esperado aquella confesión durante mucho tiempo. Aquello lo hizo feliz,
como si estuviera soñando. Por fin comieron juntos el pescado asado que Gunee no había podido comer con Yubin en Tahití. Por la noche, los dos se sentaron juntos junto al fuego para calentarse. Gunee quería llevar a Yubin a vivir con él a Tahití. Pero Yubin se negó, porque no quería hacer daño a Sun-yun. Poco después, Enchul fue llevado de repente a urgencias. Cuando Gunee llegó al hospital, se quedó impactado al saber que Enchul tenía cáncer de hígado. El médico dejó claro que, en aquella situación, ya no había cura. Gunee vio a Enchul débil en la cama del hospital. Por primera vez, se sintió como un niño indefenso. Con sus últimas fuerzas, Enchul aún quería unir a los dos hermanos. Dijo que los dos hermanos siempre serían una familia. No importaba cómo los viera la gente de fuera. Después de decir sus últimos deseos, Enchul murió. En el testamento, Enchul repartió todas sus acciones por igual entre Sun-yun y Gunee. Eso significaba que ninguno podía controlar la empresa por sí solo. Solo podrían hacerlo si los dos querían cooperar. Yubin se enteró de la muerte de Enchul. Enseguida fue a consolar a Gunee. Los dos se abrazaron sin poder evitarlo. Sun-yun vio justo esa escena. Los dos solo pudieron separarse apresuradamente. Sun-yun se acercó y le entregó a Gunee el documento de transferencia de acciones. Dijo que aquella sería la última vez que los dos hermanos se verían. Yubin comprendió entonces una cosa. Ella siempre había sido quien había llevado a esos dos hermanos a romper su relación. Por eso, aunque le doliera, tomó la decisión de dejar a Gunee. Yubin alcanzó a Sun-yun. Le pidió que no abandonara la empresa justo en su momento más inestable. Después, Gunee intentó ahogar sus penas en alcohol. Acabó completamente borracho. Los empleados no tuvieron otra opción y avisaron a la familia para que fueran a recogerlo. Cuando Gunee levantó la cabeza, vio que quien había venido era Sun-yun. Su rostro mostró rechazo de inmediato. Incluso salió corriendo hacia el centro de la carretera. Justo venía un camión. Sun-yun no lo pensó y se lanzó hacia Gunee. Consiguió salvarlo. Pero Gunee, tan borracho que no estaba lúcido, no podía escuchar nada. Seguía queriendo pelear con Sun-yun de una vez por todas. El día del aniversario de la muerte de Enchul, Gunee fue a visitar su tumba con flores. Pero vio que Sun-yun ya había llegado antes. Sun-yun siempre había sido tranquilo y contenido. Pero estaba llorando ante la tumba de su padre. Sun-yun le preguntó con dolor a Enchul. ¿Por qué había entrado en su vida, si iba a marcharse tan pronto? Solo entonces Sun-yun pronunció por fin aquella palabra, papá. Al ver aquella escena, algo empezó a cambiar dentro de Gunee. Más tarde, Gunee mandó que llevaran las fotos a casa de Mii. También le pidió a Mii que convenciera a Sun-yun para volver a la empresa. Mii también suplicó a su hijo que no abandonara el negocio de Enchul. Era el negocio que él había levantado durante toda su vida. Al final, Sun-yun volvió a hacerse cargo de la empresa. Gunee nunca había tenido demasiado interés por los negocios. Se preparó para marcharse a Tahití. Antes de irse, Gunee aún quería ver a Yubin una vez más. Usó una cita organizada por Yeso para aparecer delante de Yubin. Yubin se sorprendió mucho al ver que era él. Pero Gunee fingió que no pasaba nada. Dijo que solo se la había encontrado por casualidad. También invitó a Yubin a salir con él. A medio camino, el tacón de Yubin se quedó atascado en una tapa de alcantarilla. Gunee quiso ayudarla a sacar el zapato. Pero no solo no logró sacarlo, sino que además lo rompió. Gunee solo pudo llevarla a una zapatería para comprarle otro par. Yubin vio unos zapatos que le gustaban. Pero le parecieron demasiado caros. Gunee fingió que quería salir corriendo sin pagar y tiró de ella hacia afuera. Yubin, avergonzada, quiso volver para pagar. Pero la dependienta le dijo que alguien ya los había pagado. Yubin se quedó parada y miró a Gunee. Gunee enseñó el recibo con aire orgulloso. Después, fueron juntos a escuchar música. Yubin llevaba los auriculares puestos. Aprovechando eso, Gunee se atrevió a mirarla a escondidas. También dijo que poder verla otra vez antes de marcharse ya era una suerte. Al oírlo, Yubin también le dijo que haberlo visto ese día la hacía muy feliz. También dijo que ella siempre lo esperaría. No importaba cuánto tiempo tuvieran que pasar sin verse. Más tarde, Yubin supo por una amiga que aquel encuentro en realidad lo había preparado Gunee. Al conocer la verdad, se sintió aún peor. Antes de marcharse, Gunee envió un paquete a casa de Yubin. En la carta escribió que Bali, Seúl y Tahití eran los lugares que más apreciaba. En todos ellos estaba la huella de Yubin. Después de leer la carta, Yubin lloró conmovida sin poder parar. Por otro lado, Gunee descubrió que aquel anillo había vuelto a su lado. Era el mismo que había tirado en aquel entonces. Pero se obligaba una y otra vez a olvidar a Yubin. Aún así, todo en aquella isla se la recordaba. Al final, Gunee decidió marcharse de allí.
Cuando Yubin llegó a Tahití, ya era demasiado tarde. Gunee ya se había ido al aeropuerto. Yubin solo pudo seguir corriendo en la dirección por la que él se había marchado. Entre la multitud, los dos volvieron a encontrarse por fin. Gunee estaba a punto de pasar el control. De pronto, oyó una voz familiar llamándolo desde atrás. Al girarse, vio a Yubin, a quien tanto había echado de menos. En ese momento, Gunee volvió a poner aquel anillo en la mano de Yubin. Yubin también volvió por fin al lado de Gunee. Los dos se besaron profundamente entre la multitud. Por fin, en Tahití, empezaron una historia de amor que era de verdad solo de ellos.